Hola chicos, buenas tardes con todos. Espero que hayan disfrutado sus mini vacaciones, bien la semana de festividades, Navidad, Año Nuevo. Pero bueno, ya tenemos que volver a las clases. Bien, entonces, continuando con el curso de biología, esta semana nos toca revisar lo que viene a ser sistema nervioso. Como hemos visto en clases anteriores, al momento que analizamos los sistemas, estos van de manera evolutiva, bien desde los organismos más primitivos, los animales más primitivos, hasta los más desarrollados que involucran los mamíferos vertebrados. Bien, entre ellos el ser humano. Muchas gracias. Bien. Entonces, en el sistema nervioso no es la excepción. Vamos a ver un proceso evolutivo como el sistema nervioso aparece bien en unos organismos muy primitivos y poco a poco se va desarrollando y volviéndose cada vez más complejo. Entonces, lo primero que debemos saber es que a nivel del sistema nervioso en los organismos existen tres tipos. El llamado sistema nervioso de tipo reticular, llamado así porque forma redes nerviosas, el sistema nervioso de tipo ganglionar o segmentado, por la presencia de los ganglios cefálicos, ¿bien? Y los ganglios en el cuerpo, y el sistema nervioso encefálico, por el desarrollo de un encéfalo, ¿bien? Que viene a ser unas estructuras del sistema nervioso protegidas dentro de un cráneo, dentro de una cabeza. Los organismos, bueno, los animales más primitivos que nosotros conocemos vienen a ser las esponjas, los porífera. Recordar que estos organismos, a pesar de ser considerados organismos pluricelulares, se comportan como organismos colonia, bien trabajando cada lado de manera aislada. Trabajan por aquí, en conjuntos de células, por acá, con lo que estos organismos no forman tejidos, mucho menos van a formar órganos y en consecuencia no desarrollan sistemas. Bien. Los porífera no presentan un sistema nervioso. ¿Cuándo aparece por primera vez un sistema nervioso? A nivel de los nidarios, las medusas, las anémonas, las hidras. Estos organismos van a desarrollar el primer sistema nervioso que aparece, el llamado reticular o también conocido difuso. Bien, reticular, repito, por la formación de redes. En este sistema reticular no vamos a encontrar neuronas, vamos a encontrar protoneuronas, bien, que son sus predecesores. Estas protoneuronas van a responder directamente a los estímulos. El organismo recibe un estímulo por aquí, emite una respuesta, estímulo por acá, emite la respuesta. Bien, las protoneuronas directamente van a responder a los estímulos. No tienen un centro de procesamiento de estímulos para emitir una respuesta, como vienen a ser los ganglios, como viene a ser la parte encefálica o la parte medular. Bien, entonces todavía están en proceso de desarrollo. Aún así, a pesar de ser organismos muy primitivos, lograron desarrollar órganos de los sentidos, como por ejemplo a nivel de la medusa, bien, en la parte de la cabeza, esta estructura que tiene forma de paraguas se conoce como umbela. En la umbela, aparte de encontrar los tentáculos, vamos a encontrar unas manchas oscuras conocidas como ropalios. En esos ropalios vamos a ubicar a unas células conocidas como ocelos, los cuales actúan como fotorreceptores. No permite que las medusas puedan ver como lo hacemos nosotros, sino que va a permitirle identificar la luz de la oscuridad. Gracias a los ocelos, las medusas pueden saber cuándo es de día, cuándo es de noche. También en estos ropalios vamos a encontrar la presencia de otras células llamadas estatocistos. Bien, estos estatocistos en su interior van a presentar unos precipitados de carbonato de calcio, como si fuesen unas piedritas de carbonato llamados estatolitos. Entonces, los estatolitos en el interior del estatocisto siempre se dirigen por gravedad hacia abajo, lo que permite que el organismo cuando se inclina a un lado, se inclina al otro, los estatolitos van a ir siempre a una dirección, van a darle la georreferencia de cuál es arriba, cuál es abajo. Bien, permiten que mantenga el equilibrio y se conocen directamente como georreceptores. Estos georreceptores aparecen por primera vez a nivel de los nidarios y nosotros también lo presentamos a nivel de los oídos. Vamos a tener estatolitos y unas células similares a los estatocistos. Al momento que ustedes, por ejemplo, están echados, saben que están, digamos, inclinados. Cuando están de cabeza igual, por ahí, no sé, el carro se inclina un poco, tú también lo sientes, porque gracias a los estatolitos, bien, ellos le indican a la parte auricular cuál es arriba, cuál es abajo. Y esto también ustedes lo han experimentado, por ejemplo, cuando han ido a esos juegos tipo para girar, bien, tipo no recuerdo los nombres, chicos, tipo un trompo, donde empiezan a girar a altas velocidades y luego se bajan y están un poco mareados. ¿Por qué? Porque sus estatolitos por inercia todavía se siguen moviendo. Entonces a tu cuerpo le cuesta identificar cuál es arriba, cuál es abajo, hasta que poco a poco se van deteniendo y nuevamente regresas al equilibrio. Bien, entonces aparece por primera vez en la medusa y hasta el día de hoy, hasta, bueno, hasta nosotros lo tenemos.
Del grupo de los nidarios vamos a pasar al grupo de los platelmintos, los gusanos planos como las planarias. En estos organismos se va a desarrollar el sistema nervioso de tipo ganglionar. Aparece por primera vez unos centros que se encargan de procesar los estímulos y emitir las respuestas. Aparecen los ganglios. En estos organismos van a desarrollar un par de ganglios en la zona cefálica. A partir de estos ganglios hacia el resto del cuerpo se desarrollan, bien, cuerdas nerviosas longitudinales, bien, y entre ellas cuerdas nerviosas transversales, lo cual va a permitir conectar a todo el cuerpo con los ganglios cefálicos. Por ello también decimos que estos organismos van a presentar una simetría nerviosa, bien, de tipo bilateral. Ahora, es un sistema ganglionar todavía muy primitivo, ya que el organismo, por ejemplo, al momento que recibe los estímulos, genera estímulos por aquí, esos estímulos viajan por las cuerdas nerviosas, llegan a la parte del ganglio cefálico, se procesa el estímulo, se emite la respuesta emplea la misma vía. Bien, para poder viajar hasta la zona donde fue recibido el estímulo. Quiere decir que el organismo, mientras está reconociendo los estímulos del medio, no puede emitir respuesta y viceversa. Mientras el organismo está enviando las respuestas, no sabe lo que está ocurriendo en su medio. Los platelmintos todavía presentan una sola vía nerviosa y un par de ganglios en la parte cefálica. Esto cambia en el grupo de los anélidos. A nivel de los anélidos, los ganglios cefálicos ya no van a ser dos, ahora van a ser agrupados de tres, conocidos como los ganglios cerebroides. Bien, estos ganglios van a estar rodeando la parte digestiva a nivel del esófago, a nivel de la faringe, por eso que tú vas a encontrar por ahí términos como el anillo circunfaringeo o el anillo circunesofágico. Se refiere a lo mismo, los ganglios cerebroides que rodean estos tubos digestivos. Bien. Luego, en el resto del cuerpo va a ir desarrollando ganglios por pares en cada lado del cuerpo hasta la parte final. Todos estos ganglios se van a ubicar en posición ventral, hacia el vientre. Entonces, en la parte de la cabeza encontramos la presencia de tres ganglios cerebroides, los cuales están interconectados entre sí, salen haces hacia el resto del cuerpo y vamos a encontrar el desarrollo de ganglios por pares hacia cada fibra nerviosa. Estos ganglios, por supuesto, también están comunicados, bien, por cuerdas transversales. No solo eso, los anélidos, aparte de desarrollar una serie de ganglios por todo el cuerpo, desarrollaron una doble vía. ¿A qué me refiero? Estos organismos van a presentar unos nervios que únicamente se encargan de recibir información. A esos nervios se les conoce como los nervios aferentes o también conocidos como sensitivos. Vamos a colocarlo más chiquito. Ahí. Y presenta otros nervios que únicamente se encargan de emitir respuestas. Esos son los nervios eferentes o motores. Entonces, cuando el organismo recibe un estímulo, ¿bien? Ese estímulo va a llegar por los nervios aferentes o sensitivos, viaja hasta la parte del ganglio, puede ser los ganglios del cuerpo, pueden ser los ganglios cerebroides. En los ganglios se procesa la información y se emite la respuesta. Y la respuesta viaja por los nervios eferentes o motores hasta los músculos que van a realizar la acción. Entonces, el organismo constantemente puede saber lo que ocurre en su medio y a la vez puede ir emitiendo respuestas. Este proceso evolutivo que desarrollaron los anélidos, de ahí en adelante todos los organismos lo presentan. Incluso nosotros tenemos esa doble vía nerviosa. Bien, con los artrópodos no hubo mucho cambio de por sí. Se mantuvieron los ganglios cerebrales, un poco más complejo que en los anélidos. Los ganglios alrededor del cuerpo se siguen manteniendo, pero el cambio más llamativo es que estos ganglios se han juntado. Bien, si observan a nivel de los anélidos, los ganglios todavía estaban separados, unidos por cuerdas transversales. A nivel de los artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos, todos ellos, el par de ganglios ya se encuentra uno al costado del otro. No se han fusionado completamente, pero ya están iniciando ese proceso de fusión. Por eso, chicos, que ustedes, por ejemplo, cuando ven una cucaracha y la decapitan, le cortan la cabeza, van a notar que la parte de la cabeza que ha quedado cercenada todavía mueve las antenas, todavía mueve el aparato bucal, porque presenta ganglios que van a responder a eso. Igual que el cuerpo, le quitan la cabeza y el cuerpo todavía se sigue moviendo, sale huyendo porque presenta ganglios en toda esa zona. Pero, por ejemplo, si ustedes le cercenan, le cortan una patita, la patita directamente ya no se mueve, ya que no tiene presencia de ningún ganglio que pueda emitir una acción. Bien.
La posición de estos ganglios sigue siendo de simetría bilateral hacia ambos lados, pero se mantiene la posición ventral hacia el vientre. Bien, pareciese que fuese dorsal, no, la imagen tiende a generarte un error. Está en posición ventral. Donde sí vamos a notar un cambio muy notorio en el sistema ganglionar es a nivel de los moluscos. En los moluscos ya los ganglios no están repartidos por todo el cuerpo, sino que se han agrupado en tres posiciones específicas y se han vuelto mucho más complejos. Tenemos ganglios en la parte cerebroide, controlando la parte de la cabeza, la parte cefálica. Tenemos ganglios pedales, controlando el pie, el movimiento. Y tenemos ganglios viscerales, controlando las funciones de las vísceras. Bien. En el caso de los cefalópodos encontramos lo mismo, el ganglio cerebral en la parte del rostro directamente, el ganglio pedio o también conocido como ganglio braquial que controla los brazos, los tentáculos y el ganglio visceral controlando las vísceras. En los cefalópodos, en los pulpos sobre todo, son ganglios tan desarrollados que el organismo, pues ustedes saben que es muy inteligente, bien responde a una gran cantidad de actividades. Por ejemplo, cuando este organismo se encuentra amenazado por ahí un depredador, rápidamente puede mimetizar a todo el cuerpo. ¿Y cómo ocurre eso? Los tentáculos, aparte de presentar sensores para reconocer texturas, presentan células que actúan como fotorreceptores, pueden reconocer colores. No es que vean como nosotros hacemos con los ojos, sino que a través del tacto reconocen si es un color azul, un color blanco, un color rojo. Entonces el organismo cuando se encuentra en peligro, bien con los tentáculos reconoce la textura, reconoce el color de la superficie y rápidamente el ganglio pedio pasa la información al ganglio cerebral y al ganglio visceral y todo el animal puede mimetizarse rápidamente, ¿bien? Adquiere tanto la forma, ¿bien? Como el color y la textura. De ahí también, chicos, que un pulpo, por ejemplo, si se encuentra durmiendo, está descansando, con un palito le tocas la parte de las vísceras, esto pone en alerta a todo el organismo y por ahí puede activar el sifón con la ayuda del ganglio cerebral y liberar tinta, liberar agua a presión para que el organismo pues salga huyendo. Bien. Aparte de desarrollar ganglios bastante complejos, estos organismos también van a desarrollar abundantes órganos receptores. Tal es el caso, por ejemplo, de los ojos vesiculares, que actúan como fotorreceptores. Bien, vesicular que lo encuentran a nivel de los caracoles, parece un par de así de salientes con los ojitos encima. También presenta tentáculos táctiles, bien, que parecen unas barbitas, pero le permite tocar las superficies como mecanorreceptor. Presenta estatocistos, bien, esta estructura que aparece por primera vez con las medusas para los temas de equilibrio. Y aquí vemos una estructura nueva, el osfradio. Osfra significa percibir olores. Bien, el osfradio es una especie de nariz, es un órgano quimioreceptor que va a detectar la presencia de moléculas en el ambiente para que el organismo sepa si hay una presa cerca o hay un depredador. Por si acaso, la acción que nosotros hacemos al oler no depende directamente del aire, sino depende de las partículas que están presentes en el aire, las cuales llegan al olfato y activan nuestro sistema olfatorio. En el caso de organismos marinos, ellos también pueden oler. Bien, cuando hay partículas presentes en el agua, estas partículas llegan a sus quimiorreceptores y van a detectar el olor de un depredador, el olor de una presa, los cambios también de los tipos de agua. Bien. Entonces, en los moluscos vamos a ver este tipo de disposición ganglionar, agrupado en tres centros y el desarrollo de órganos receptores. A nivel de los equinodermos, recordad que los equinodermos presentan una simetría pentarradial. El cuerpo está dividido en cinco segmentos, pero unidos de manera concéntrica. Bien. El sistema nervioso también presenta dicha simetría pentarradial, desarrollando en el centro del organismo un anillo nervioso periesofágico que rodea al esófago y hacia cada uno de los cinco lados desarrolla nervios radiales. Lo vamos a encontrar directamente en las estrellas, en cada uno de sus brazos, y en el caso de los equinodermos, esta es una gráfica de lo que viene a ser el sistema acuífero, pero es de manera similar el sistema nervioso, con el anillo bien nervioso en el centro y hacia cada uno de los cinco lados los nervios radiales. Por si acaso, el sistema nervioso radial sigue siendo parte del sistema nervioso ganglionar. Los ganglios han cambiado de forma, nada más. Bien, simplemente se llama radial por la disposición. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a estos dos sistemas nerviosos, reticular y ganglionar? ¿Todo bien? Ok.
Entonces, el sistema nervioso cada vez se hace más complejo. Aparecen más ganglios, se van agrupando entre ellos, se hacen mucho más complejos para resolver mayor cantidad de tareas. En los pulpos lo ves, pueden escapar de los acuarios, saben abrir cerraduras, abrir el picaporte, todo eso. Poco a poco, los ganglios que se ubican en la cabeza, los ganglios cerebrales, terminan de volverse mucho más complejos y aparece un encéfalo. Aparece el desarrollo de órganos específicos tales como el cerebro, el cerebelo y propios del tallo encefálico, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El resto de ganglios que están repartidos por el cuerpo, bien en el caso de los anélidos que aparecen por primera vez, en los artrópodos que poco a poco se van juntando, terminan fusionándose y haciéndose altamente complejos para formar la médula espinal, bien, el cual también permite responder frente a los estímulos. Nosotros tenemos capacidad de respuesta tanto en el encéfalo como en la médula espinal. A este sistema nervioso se le conoce como el sistema nervioso encefálico o también el sistema nervioso dorsal. Dorsal por la posición que adquiere. Todo nuestro sistema nervioso se ubica hacia la parte del dorso, hacia la parte de atrás. A partir del sistema nervioso dorsal, bien, o encefálico, donde tenemos el cordón nervioso dorsal único y hueco, bien, a partir de este sistema nervioso salen una serie de nervios hacia el resto del cuerpo. Van a salir nervios de la parte encefálica, van a salir nervios de la parte de la médula. A estos nervios se les conoce directamente como los nervios craneales o pares craneales y a los nervios espinales o nervios raquídeos. Bien. Estos nervios, la única función que tienen es llevar la información y enviar la respuesta. Cada vez que ustedes reciben un estímulo, por ejemplo, a nivel de la mano, es detectado rápidamente con estos nervios, llega hacia la médula, llega hacia el encéfalo, se procesa la información y se emite una respuesta. Bien, entonces ahí nosotros ya ubicamos al sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y al sistema nervioso periférico, el que va hacia el resto del cuerpo. La función básica del sistema nervioso, bien, viene a ser a reconocer a los estímulos y poder emitir las respuestas. Para ello, para el reconocimiento de los estímulos, nosotros contamos con una serie de órganos conocidos como órganos receptores. Bien, esos estímulos van a ser reconocidos mediante un sistema coordinado, tanto por la parte nerviosa y también involucra a la parte endocrina. Por ejemplo, estás viendo una película de terror hasta tarde, muy noche, bien, te vas a dirigir a tu cuarto y en eso escuchas que del sótano están arañando las paredes. Se escucha fuerte el arañazo. Rápidamente los estímulos han captado el sonido, bien han captado por ahí el golpeteo y tú has sido consciente, ha llegado al sistema nervioso y se emite una respuesta de alerta. Bien, por una parte se activa el sistema simpático, por la parte nerviosa, el que te pone, digamos, te prepara para huir, te prepara ante lo desconocido, ante el peligro, pero también se ha activado la parte endocrina, haciendo que tu cuerpo segregue adrenalina. Todo ello para activar a los órganos efectores, ¿bien? Que vienen a ser los músculos o las glándulas, y emitir una respuesta adecuada. Puedes escapar del peligro o puedes ir a revisar con cuidado de qué se trata. ¿Bien? Ok. Repito, chicos, lo mismo que vimos la clase anterior con respecto a la adrenalina. Cada vez que se activa el simpático o la adrenalina, no te preparan para pelear, te preparan para huir. Y se activa ante el peligro o ante lo desconocido. El ser humano siempre le tiene miedo a lo desconocido. Bien. Ahora, como características básicas del sistema nervioso a nivel de los vertebrados, nosotros encontramos al llamado arco reflejo, bien, al impulso nervioso y a la sinapsis nerviosa. Empecemos con el arco reflejo. El arco reflejo se genera cuando el cuerpo recibe un estímulo. Aquí vamos a encontrar a células receptoras y este estímulo lo convierten en impulso nervioso. Dicho impulso nervioso viaja a través de una neurona sensitiva o aferente y va a llegar hasta la médula espinal. A nivel de la médula espinal va a ocurrir un proceso de sinapsis. ¿Qué es eso? Cuando una neurona que recibe el impulso nervioso, mediante la sinapsis activa a la siguiente neurona para que ésta genere su propio impulso nervioso. Entonces, esta neurona que ha sido activada va a enviar la respuesta. Bien, es una neurona o nervio motor o eferente y lo envía hacia un músculo efector, el cual realiza la acción. Bien, entonces todo esto que ocurre a nivel de los nervios es el arco reflejo. Lo que ocurre a nivel de las acciones es el acto reflejo.
Bien, y esto, digamos, es uno de los ejemplos más comunes, cuando te golpean la rodilla y tú levantas la pierna en acto reflejo. Pero nosotros día a día tenemos una gran cantidad de arcos reflejos que no nos damos cuenta porque ese es el principio del arco reflejo. La médula es la que responde, no el cerebro, no el encéfalo. No somos conscientes. Por ejemplo, digamos que un día ustedes están en el bus, bien se van a la parte posterior, se agarran de la baranda que está cerca de la puerta y se ponen a ver su celular con los audífonos, se ponen a ver TikTok, se ponen a ver memes. Estás todo tranquilo yendo con el ritmo del bus, en eso el bus se detiene, hay personas que van a bajar, se abre la puerta, tú no eres consciente de lo que está ocurriendo, ¿bien? Y en ese momento que la puerta estaba presionando tu mano, la retiraste en el acto. Bien, recién ahí tus ojos se enfocan qué está pasando aquí para saber qué ocurre, qué ha pasado. Apenas tu mano sintió una ligera presión, se activaron los receptores e enviaron un impulso nervioso a través de los nervios sensitivos a nivel de la médula. Ni siquiera llegó al cerebro porque iba a demorar en que seas consciente. A nivel de la médula ocurrió un proceso de sinapsis y se envió la acción por un nervio motor. Retiraste la mano y salvaste de un daño. Bien, ustedes día a día, chicos, realizan una gran cantidad de arcos reflejos. Por ahí estás caminando, te apoyas en algo, te hincas, retiraste la mano y recién ahí volteas la cabeza para ver de qué se trata. Bien, estas respuestas siempre se van a dar a nivel de la médula espinal y no es algo que sea, digamos, de manera innata, es algo que también lo vas adquiriendo poco a poco. Quizás, por ejemplo, si tú tienes hermanos menores, hermanos chiquitos, primitos, bien, que dejan sus juguetes regados, ¿te ha pasado que cuando estás oscura vas caminando, pisas y por ahí rompes el juguete o terminas haciéndote daño al pie? Pero de tanto hacerlo llega un punto en que simplemente justo estás pisando un juguete, sentiste ese menor hincón y el pie deja de ejercer presión, se va a un lado, evitando hacerte daño, evitando romper el juguete. Bien, esto también, por ejemplo, les ocurre a las personas que practican algún tipo de arte marcial. De tanto recibir golpes, de tanto estar frente, digamos, ahí practicando con otro oponente, llega un punto en que simplemente su cuerpo ya responde de manera instintiva. Para los fanáticos de Dragon Ball Z, el Ultra Instinto. Bien, entonces el cuerpo ya responde directamente por arco reflejo, algo de lo que no eres consciente. Ahora, lo que les he explicado aquí es un arco reflejo de tipo monosináptico, bien, una sola sinapsis. Pero también existe arcos reflejos polisinápticos, cuando se dan varios procesos sinápticos a nivel de la médula. Entonces, nuevamente por aquí tenemos el receptor, está recibiendo daño, ha tocado algo caliente, se genera un impulso nervioso que viaja por un nervio sensitivo o aferente. Bien, este impulso nervioso llega a nivel de la médula. Bien, y aquí van a ocurrir dos o más procesos sinápticos. Por aquí ocurre uno, por aquí ocurre otro. En estos eventos polisinápticos van a participar unas neuronas denominadas interneuronas. Bien, una vez que ya se emitió la respuesta, esta respuesta viaja bajo la forma de impulso nervioso a través de un nervio eferente o motor. Bien. No es broma lo del ultra instinto, todos ustedes lo han desarrollado. Bien, aunque no lo crean, tienen esa capacidad de evitar hacerse daño. Apenas tocas algo caliente, retiras la mano, apenas sientes algo agudo, retiras el brazo, retiras el asiento, o por ejemplo, como estás tan acostumbrado a que tus gatos estén tirando las cosas, apenas un gatito va a botar algo, tu mano ya se estiró y evitó que caiga un frasco, caiga un vaso. Bien, son cosas que ya no entran en la conciencia, sino que la propia médula espinal frente a los estímulos es capaz de responder. Bien. Ok, chicos. Entonces, esto viene a ser el arco reflejo y hemos mencionado al impulso nervioso y a la sinapsis nerviosa. Ahora, antes de avanzar, sí, los llamados reflejos. Bien, antes de avanzar, quiero aprovechar la gráfica también para explicar otra cosa. Vean que la médula espinal, bien, está un poco transparentada, tiene una forma, bien, aquí tiene una doble hendidura, una por arriba, una hendidura por abajo. Bien. Y hacia la parte central vamos a notar una zona más o menos oscurecida, una zona grisácea. Bien, por aquí. Lo del Ultra Instinto, en serio, o sea, simplemente cuando ven el capítulo de Dragon Ball Z, Whis le dice, debes dejar que tu cuerpo responda por sí mismo, porque si el nervio llega hasta el encéfalo, va a demorar la respuesta. Y eso es cierto, la conciencia demora en responder. Bien. Ok, entonces, a nivel de la médula espinal vamos a encontrar una zona oscura que tiene más o menos una forma de H y a su vez va a presentar un círculo en el centro. Ese círculo se le conoce como epéndimo. A través de él circula el líquido cefalorraquídeo. Bien,
Esta zona oscura se le conoce como la sustancia gris, y a nivel de la sustancia gris vamos a encontrar a los cuerpos o somas neuronales. Bien, ¿te acuerdas la forma que tenía una neurona? La forma estrellada. Ahí están los cuerpos somas neuronales a nivel de la sustancia gris. Rodeando a esa H encontramos a la sustancia blanca. A nivel de la sustancia blanca vamos a encontrar a los axones o fibras nerviosas, aquellos que van a transportar lo que viene a ser el impulso nervioso. Bien, entonces en la sustancia gris ocurre el proceso sináptico y en la sustancia blanca ocurre lo que viene a ser la transmisión del impulso nervioso. Bien, ahora, otro dato que le van a preguntar en verdadero y falso en preguntas genéricas. En la médula espinal, la sustancia gris se ubica en el centro, ¿bien? Y rodeándolo encontramos a la sustancia blanca. En cambio, en el encéfalo es al revés. La sustancia gris se encuentra de manera periférica y la sustancia blanca se encuentra hacia el centro. ¿Bien? Tener mucho cuidado que por ahí van a tratar de hacer que te equivoques. Bien, entonces, a nivel de la médula, acuérdense del H, ahí está la sustancia gris y rodeándolo la sustancia blanca. En el encéfalo es al revés, sustancia blanca alrededor, perdón, sustancia gris alrededor y sustancia blanca al centro. Bien, ok. Ahora, entendamos más de cerca en qué consiste un impulso nervioso y qué cosa es la sinapsis nerviosa. Bien, para entender el impulso nervioso nos vamos a los axones, porque es ahí donde se transmite. Entonces, aquí tenemos el cuerpo de una neurona, aquí está el cuerpo soma, bien, aquí están los axones y tenemos los botones terminales, bien, donde va a ocurrir la sinapsis. Nos centramos en el axón. Para empezar, un axón cuando se encuentra en reposo, bien, punto número uno, este axón se encuentra polarizado. Bien, la membrana está polarizada. ¿Qué significa eso? Cuando analizamos de cerca al axón, vamos a notar que la membrana en la parte interna tiene cargas negativas, mientras que en la parte externa presenta cargas positivas. Entonces tiene polos, polos positivos hacia afuera, polos negativos hacia adentro. Es una membrana polarizada. Bien, es un axón polarizado. A nivel de estos polos, bien, en cada uno de ellos hay un punto de intercambio, un punto donde se van a estar los canales iónicos, canales que permiten intercambiar sodio, permiten intercambiar potasio, bien. Cada uno de ellos representa a un canal iónico. Entonces, para que inicie el impulso nervioso, lo primero que tenemos que hacer con esta membrana polarizada es cambiar la carga, que la carga positiva no esté afuera, sino esté adentro. Y para eso ingresa sodio. Bien, el sodio entra. Recuerda que el sodio es positivo. Al momento que ingresa una carga positiva, bien, alteró un canal iónico. Este canal iónico que ha cambiado la carga altera al siguiente, el cual también captura sodio. Este canal iónico altera al que sigue, permitiendo que capture sodio. Y así van cambiando uno en secuencia tras otro, en un solo sentido. Se cambió este primero, alteró al siguiente, este a su vez al siguiente canal y así, punto por punto, van cambiando, lo que inicia la propagación del impulso nervioso. Bien, como has alterado la carga, la membrana que estaba polarizada se acaba de despolarizar. Bien, la despolarización de la membrana. La membrana no puede permanecer despolarizada, tiene que volver a mantener las cargas. Entonces, ingresó una carga positiva, bien, ingresó el sodio, ahora tiene que salir una carga positiva. ¿Y quién sale a cambio del sodio? Sale el potasio. Bien, al momento que sale el potasio, la membrana regresa a su forma polarizada. Bien, entonces este canal iónico regresó a estar polarizado y esto activa al siguiente, el cual a su vez activa al siguiente y así en secuencia. Entonces, mientras el sodio va alterando las cargas uno por uno, el potasio detrás de él va regresando todo a la normalidad, lo que permite que el impulso se vaya propagando en un solo sentido. Bien, entonces el sodio inicia la despolarización, altera la polaridad de la membrana y el potasio lo va a repolarizar, va a hacer que la membrana nuevamente esté polarizada. La repolarización. Repolarización. Bien. Entonces, despolarización por efectos del sodio, repolarización por efectos del potasio.
De esa manera se va a formar un impulso nervioso y de esa manera se propaga en un solo sentido. Bien, como han visto, en esta fibra nerviosa no hay presencia de vainas de mielina, por eso que en cada punto vamos a encontrar canales iónicos que van a permitir el intercambio de iones. Pero ¿qué ocurre cuando en una fibra, bien, en un axón, encontramos a las vainas de mielina? En esas zonas donde hay vainas de mielina no va a haber canales iónicos, no van a permitir el intercambio de sodio y potasio, por lo cual únicamente va a ocurrir intercambio en las partes donde no hay vainas de mielina, en los llamados nodos o nódulos de Rambier. Bien, entonces vemos por aquí que inicia el impulso nervioso. El sodio es capturado, despolariza la membrana. La carga positiva entra y ahora el negativo está hacia afuera. Al cambiar este punto, activa al siguiente, el cual también captura sodio y vemos que la carga vuelve a cambiar. Este debería activar a al siguiente canal iónico, pero notamos que hay vaina de mielina, entonces no hay canales iónicos por aquí, tiene que activar al siguiente espacio en el nodo de Rambier. Entonces, aquí nuevamente la carga positiva va a ingresar cambiando de esa manera la polarización de la membrana. Bien, la membrana se despolariza por acción del sodio. Pero una vez que el sodio ya hizo su trabajo, el potasio va detrás de él. Ahora el potasio sale y la membrana regresa a la normalidad. Vuelve a estar polarizada. Bien, cada vez que sale el potasio, la membrana se repolariza. Sale por aquí el potasio, lo cual hace que la siguiente bomba también libere potasio, lo cual va a hacer que la siguiente bomba también libere potasio. Aquí hay vainas de mielina, no hay bombas, entonces activa justo aquí en el nódulo de Rambier. Se libera potasio y la membrana nuevamente regresa al reposo. Bien, entonces chicos, de esa manera va viajando el impulso nervioso. De una forma polarizada, la forma normal, primero se despolariza por el ingreso de sodio y luego se repolariza por la salida del potasio. Y van cambiando uno tras otro, permitiendo que viaje en un solo sentido. Este intercambio de cargas también se mide en lo que viene a ser microvoltajes, bien, básicamente es electricidad lo que circula a través de los nervios. Finalmente, el impulso nervioso llega hacia los botones terminales o botones sinápticos, bien. Entonces, vemos por aquí, encontramos al botón sináptico y por acá está llegando el impulso nervioso. Cuando llega esa carga eléctrica del impulso nervioso, bien intercambiando sodio por potasio, finalmente activan a los canales de calcio. Bien, entonces los intercambios iónicos únicamente van a activar a los canales de calcio. Es la única finalidad del impulso nervioso, activar a estos canales. ¿Para qué? Cuando los canales de calcio son activados, empiezan a capturar calcio hacia el interior del botón sináptico. ¿Y para qué sirve el calcio en ese caso? Para permitir que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana. Esto que ven aquí vienen a ser las vesículas sinápticas en cuyo interior vamos a encontrar la presencia de neurotransmisores. Neurotransmisores. Bien. Estas vesículas sinápticas únicamente se van a fusionar en el espacio hacia el lado de la membrana que da hacia la siguiente neurona que van a activar. Por eso que la neurona que recibe el impulso nervioso se conoce como neurona presináptica y la neurona que va a ser activada se conoce como neurona postsináptica. Ese espacio que hay entre ellos viene a ser el espacio sináptico. Recuerda, las neuronas no están pegadas una tras otra, sino que están ahí con un pequeño espacio. Bien, son neuronas contiguas. Ok, entonces, llegó el impulso nervioso, activó las bombas de calcio, se capturan iones calcio y gracias a eso las vesículas sinápticas se fusionan con el lado de la membrana que da a la neurona postsináptica. Pregunta de examen. Los neurotransmisores, cuando son liberados, no ingresan a la neurona postsináptica. Ningún neurotransmisor es capturado por la neurona postsináptica. Estos neurotransmisores se unen bien a canales iónicos que están aquí, presentan receptores y al momento que se unen a estos canales iónicos activan a estos canales, que pueden ser, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio. Una vez que este canal ha sido activado,
captura sodio, profe, ¿para qué? Porque al momento que captura sodio genera su propio impulso nervioso. Bien, entonces el impulso nervioso no viaja de una neurona a otra. El impulso nervioso se desarrolla en una neurona, llega al botón terminal y permite activar a la siguiente neurona para que ella forme su propio impulso nervioso. Los neurotransmisores, una vez que cumplieron su función, son recapturados por los botones sinápticos. Bien, jamás bajo ninguna manera entran en la neurona postsináptica. Otra cosa que tampoco debes olvidar es que estos botones sinápticos, los botones terminales, únicamente pueden hacer sinapsis con las dendritas, que vienen a ser las extensiones del cuerpo soma, o directamente con el soma, o lo pueden hacer con el axón. Son los únicos puntos donde puede ocurrir la sinapsis. Un botón terminal jamás va a hacer sinapsis con otro botón terminal. De esa manera no se van a desarrollar. Bien, y algo como dato extra, las neuronas pueden realizar polisinapsis. Esta neurona puede activar a varias neuronas a la vez. Llega el impulso nervioso hacia cada botón terminal y cada uno puede estar conectados con diferentes neuronas, bien permitiendo que cada una de ellas se active a su vez. ¿Ok? Entonces, a manera de repaso, aquí tenemos a la célula presináptica y aquí está la neurona postsináptica, bien, con el espacio sináptico. En algunos textos también lo encuentran como espacio intersináptico, es lo mismo. Llega el impulso nervioso, bien, llega estas bombas de sodio-potasio alternando, activan a los canales de calcio, bien, activados por el voltaje, por la diferencia iónica de cargas. Los canales de calcio capturan calcio y gracias a eso las vesículas sinápticas con los neurotransmisores se fusionan en la membrana. Bien, una vez que se fusionan en la membrana, los neurotransmisores se liberan al espacio sináptico y los neurotransmisores no ingresan en la célula postsináptica, sino que van a activar a los canales iónicos que presenta la célula postsináptica y estos canales capturan sus propios iones, capturan sodio, por ejemplo, e inician su propio impulso nervioso. Bien, entonces chicos, esto vendría a ser impulso nervioso y sinapsis nerviosa. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Ahora, veamos un poco más de cerca la anatomía del sistema nervioso. Bien. Entonces, como sabemos, el sistema nervioso se divide en la parte conocida como el sistema nervioso central, el cual involucra al encéfalo y a la médula espinal. Son las zonas donde van a ser recibidos los estímulos y se van a generar las respuestas. Bien, a partir de ambos lados del encéfalo de la médula espinal van a surgir una serie de nervios hacia el resto del cuerpo, hacia el rostro, hacia el cuello, los brazos, las piernas, hacia todos lados. A ese sistema de nervios se le conoce como el sistema nervioso periférico, el que se dirige hacia la periferia, hacia la superficie. De la parte encefálica van a surgir los nervios craneales o pares craneales. De la parte espinal surgen los nervios espinales o nervios raquídeos. Los nervios craneales van a controlar al sistema nervioso somático, aquel que tú tienes control directamente, bien, porque la parte consciente lo está controlando. A nivel de la piel, a nivel del músculo, del esqueleto, lo podemos mover a voluntad. En cambio, los nervios espinales controlan el sistema nervioso visceral, donde nosotros no tenemos control alguno. Por ejemplo, el músculo liso, que está presente en el sistema digestivo. Tú a lo mucho controlas el masticado y el tragar el alimento, pero desde el esófago hasta que sale por el ano no tienes control alguno. Tus propios nervios espinales se encargan de los movimientos peristálticos. Controla al miocardio. Tú no puedes hacer que tu corazón lata más fuerte, lata más rápido o deje de latir a voluntad, sino que tiene su propio sistema de nervios. Y también, por supuesto, las glándulas. Tú no puedes sudar a propósito o dejar de hacerlo si es que quieres. Aquí también vamos a encontrar al sistema simpático y al parasimpático, los cuales el simpático te activa frente a situaciones desconocidas, situaciones de peligro, y el parasimpático te regresa al equilibrio. Bien, entonces es muy importante diferenciar el sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, donde se procesa la información, se emiten las respuestas, y el periférico, que son la red de nervios que van hacia el resto del cuerpo. Los craneales, donde tú mantienes el control, y los espinales, donde básicamente no tienes control alguno. ¿Bien? Otro punto importante del sistema nervioso humano es la embriología, cómo se va desarrollando desde que estás en el vientre, desde la fecundación.
A las pocas semanas de vida, si no me equivoco, entre las 8 o 14 semanas, ya empieza el desarrollo de un sistema nervioso. No es que seas consciente todavía, pero ya inicia esos procesos de recepción. Empieza con el desarrollo de un tubo neural, llamado tubo porque presenta un vacío por el centro. A partir de ese tubo neural se van a desarrollar primero las vesículas primarias, luego surgen las vesículas secundarias, dando finalmente la formación de los órganos, bien, del sistema nervioso central. Para evitar complicarte la vida en esta parte del sistema nervioso central, nosotros nos vamos a guiar por el mesencéfalo. El mesencéfalo nunca cambia de nombre, se encuentra siempre en el medio. Vean, en las vesículas primarias, uno hacia adelante, uno hacia atrás. En las secundarias, dos hacia adelante, dos hacia atrás. Y cuando se desarrollan los órganos, tres hacia adelante, tres hacia atrás. Bien, el mesencéfalo va a ser su punto de partida. Él está presente de igual manera en todo el desarrollo. Mesencéfalo, mesencéfalo y mesencéfalo. Bien. ¿Y por qué recibe el nombre de mesencéfalo? Ahí aplicamos el prefijo mesos, que significa medio. ¿Te acuerdas de Mesopotamia, pótamos, ríos, en medio de dos ríos? En este caso, mesencéfalo, en mitad de todo el encéfalo. Bien. En cuanto a las vesículas primarias, no es muy complicado. Hacia adelante, pro. Bien, ahí tienes al proencéfalo. Hacia atrás tienes al romboencéfalo, llamado así por la forma romboide que presenta esta estructura. Bien, proencéfalo y romboencéfalo, para que no te equivoques. En las secundarias sí vas a tener más nombres, pero tranquilo, los prefijos te vuelven a ayudar. Lo más extremo que tenemos hacia la frente, hacia lo más extremo, el telencéfalo del prefijo telio, extremo. ¿Te acuerdas de los telescopios para ver lo más lejos posible? Ahí está el prefijo telio, ¿bien? Telencéfalo, lo más extremo que hay. Luego, dentro, entre el telencéfalo y el mesencéfalo, el prefijo dien, adentro de algo, ¿bien? Ahí surge el diencéfalo. Llegamos al mesencéfalo, que es la mitad, y si pasamos la mitad, si estamos más allá de algo, más allá, prefijo es meta. ¿Te acuerdas de la metafísica? Más allá de lo físico. Bien, en este caso, el metancéfalo. Bien, más allá de la mitad de las vesículas. Por último, tenemos al mielencéfalo. El prefijo mielo significa médula, porque justo el mielencéfalo está unido a la médula espinal. Bien, es lo que continúa. Entonces, chicos, no espero que no tengan ninguna confusión, aprendiéndose bien los prefijos que nos ayudan. Lo más extremo, telencéfalo. Entre ambos, adentro de diencéfalo. Más allá de la mitad, el metaencéfalo. Bien. Y por último, cercano a la médula espinal, médula mielo, el mielencéfalo. En cuanto a los órganos que se desarrollan, también los reconoces por lo mismo. ¿Qué es lo más extremo que tenemos? Los hemisferios cerebrales. Ellos surgen del telencéfalo. Dentro de los hemisferios cerebrales, ¿qué vamos a encontrar? Al tálamo y al hipotálamo. Ahí tienes al prefijo dien, dentro de. Ubicamos nuevamente al mesencéfalo y pasando del metencéfalo, bien, el cerebelo, el puente, están justo más allá de la mitad. Y ya junto a la médula espinal encontramos al bulbo raquídeo o también conocido como médula oblonga. Bien, entonces, ¿qué preguntas te pueden hacer en esta parte? Por ejemplo, una persona no ha desarrollado correctamente el tálamo. ¿Qué vesícula secundaria ha sido, digamos, se ha visto involucrada en este proceso? El tálamo está dentro, diencéfalo. ¿Qué vesícula primaria está hacia arriba de la mitad? El proencéfalo. Bien, una persona tiene problemas a nivel del bulbo raquídeo. Bien, el bulbo se une justo con la médula a nivel del mielencéfalo o directamente el rombencéfalo. Bien, entonces ahí les dejo lo que vienen a ser los prefijos para que les ayude a ustedes a ubicarse en las preguntas sobre embriología del sistema nervioso. Bien, preguntas, dudas, ¿todo claro? Ok. Conozcamos más de cerca al sistema nervioso central. Vamos a empezar por la parte encefálica, bien, pero primero conozcamos las partes. A nivel del sistema nervioso central, en la parte superior vamos a encontrar al cerebro formado por dos hemisferios. En la parte posterior, hacia atrás, encontramos al cerebelo. Ahí nomás debajo encontramos al tronco o tallo encefálico. También vamos a encontrar algunas glándulas, estructuras que ya hemos conocido, tales como el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, bien, y hacia abajo vamos a encontrar a la médula espinal que recorre toda la columna.
Aquí también vamos a ubicar dos nuevas estructuras, el plexo coroideo, ¿bien? Y los ventrículos. ¿Qué es eso? El plexo coroideo es una membrana que va a revestir a los ventrículos, porque a nivel de los ventrículos es donde se produce y se llena el líquido cefalorraquídeo. Este líquido circula por la parte centro del cerebro, luego también lo rodea a nivel de las capas conocidas como meninges, y el líquido cefalorraquídeo viaja también a nivel de la médula espinal. ¿Para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Bien, permite, por ejemplo, amortiguar los movimientos que una persona realiza a nivel de la cabeza. El cerebro no tiene una consistencia como si fuese una plastilina, como si fuese una masita. Es más de una consistencia como una gelatina mal cuajada. En ese momento, por ejemplo, que hiciste gelatina, lo pusiste a la refri y rápidamente lo sacaste, metes la mano como que se deshace, algo así es la consistencia cerebral, es casi líquida. Entonces, cuando una persona mueve la cabeza de un lado al otro de manera brusca, el cerebro también ejerce ciertas presiones. El líquido cefalorraquídeo va a ayudar a amortiguar esos movimientos. Y por ejemplo, en los temas de boxeo hay un movimiento conocido, bueno, un efecto conocido como el efecto campana. Cuando una persona le golpean el rostro, bien hacen que la cara, bueno, la cabeza gire bruscamente, el boxeador, como quiere mantenerse en la pelea, regresa el rostro, bien, con un movimiento en contra, lo cual hace que el cerebro se presione hacia un lado por inercia y la persona simplemente se desmaya, bien. El cerebro apaga todo el sistema con una especie de reinicio, bien, para evitar generar daño. Ahora, a nivel de los ventrículos y plexo coroideo, en algunas personas, cuando no hay mucho control respecto al líquido cefalorraquídeo que se produce, se genera la llamada hidrocefalia, que es un tema ya genético, es un tema también problemas en las proteínas encargadas, ¿bien? Entonces, en las paredes, como están en desarrollo el hueso, todo eso cede a la presión interna y los niños nacen con unas cabezas gigantes. ¿Bien? Sí, hay knockout por efecto campana y la persona tiene que ser atendida de inmediato porque el cerebro acaba de sufrir daño. Bien, eso también va para ustedes, chicos. Si por ahí reciben un mal golpe en el cual giran, que el cuerpo se lleve todo el movimiento, no regresen de manera brusca a la posición porque van a sentir el efecto campana y van a ver cómo se desmayan en el acto. Bien, el cerebro básicamente les reinicia en el Windows. Ok, de manera general vamos a ubicar por aquí al encéfalo, bien, que viene a ser la parte que está dentro de la cabeza, al cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico y lo que circula dentro de las vértebras bien corresponde a la médula espinal. Bien, entonces empecemos con el encéfalo. Lo primero que vamos a observar, un órgano bastante voluminoso, viene a ser el cerebro. A nivel del cerebro de cada hemisferio vamos a notar la presencia de cisuras, los cuales permiten separar al cerebro en cuatro lóbulos. Tenemos a la cisura de Silvio, llamada así por un famoso médico, la cisura de Rolando, llamado así por un cantar de gesta. Ustedes conocen el cantar del Mio Cid. También existe el cantar de Rolando, que partió una montaña con su espada. Ahí se le colocó el nombre y tenemos la cisura parieto-occipital. La cisura de Rolando permite separar al lóbulo frontal, el que está en la frente, con el lóbulo parietal, el que se encuentra por arriba de la cabeza. Ahí encontramos a la cisura de Rolando. ¿Sí? Acá. La cisura de Silvio permite separar al frontal y el parietal del lóbulo temporal, el que se encuentra a la altura de los oídos. Y la cisura parieto-occipital, su propio nombre lo indica, permite separar al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Bien, entonces tenemos cuatro lóbulos a nivel del cerebro. Ahora, es bien sabido por muchos, incluso ya como un mito, de que los hemisferios cerebrales controlan las manos viceversas, que mi hemisferio derecho controla mi mano izquierda, que el hemisferio izquierdo controla la mano derecha, lo cual es cierto. También se menciona que el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico-matemático, el hemisferio del razonamiento. Mientras que el hemisferio derecho es el hemisferio creativo, el hemisferio básicamente del arte y todo eso, lo cual es cierto hasta cierto punto, ¿bien? No es completamente así. No es que únicamente yo razono con la parte izquierda, no es que únicamente imagino con la parte derecha. Ambos hemisferios están conectados e intercambian información continuamente gracias a la existencia del llamado cuerpo calloso, que está por aquí. Y los hemisferios no se restringen en cuanto a los procesos lógicos matemáticos, en cuanto a los procesos creativos.
Bien, ¿y esto cómo se sabe? Gracias a las guerras. A nivel de las guerras, algunos soldados regresaban con balas incrustadas en la cabeza, se hacía todo lo posible por salvar a la persona y tuvieron que arrancar hemisferios completos. Bien, entonces notaron que a un soldado, por ejemplo, le quitaron el hemisferio derecho y básicamente el hemisferio izquierdo realizaba todas las funciones. Bien, asumió todo el control, tanto de la parte lógico-matemático, como de la parte creativa y también el control de ambas manos. Entonces, no está limitado a un hemisferio. No es que me quito el hemisferio izquierdo y ya no puedo sumar, no puedo restar, sino que el otro hemisferio se va a encargar de todo el proceso. Están completamente comunicados. Correcto, se va adaptando. Lo que sí han notado, y esto se debe a ciertos estudios médicos, es el tema con el cuerpo calloso. Cuando una persona perdía uno de los hemisferios, el otro se encargaba completamente de todo. Era el único que mandaba. Pero en algunas personas, por temas genéticos, bien, o por temas cancerígenos, tuvieron que retirar el cuerpo calloso. Y al momento de hacerlo y dejar los dos hemisferios, la persona no tenía control sobre sí, ya que cada hemisferio quería controlar las acciones y no había coordinación entre ellas. ¿Qué tuvieron que hacer? Sacrificar a uno de los hemisferios, bien. Es todo un tema también legal, lo pueden ver en Netflix, no recuerdo el nombre de la serie, chicos, pero tiene que ver con los casos médicos y hay uno que trata exactamente de eso, del cuerpo calloso. ¿Qué hicieron? Sacrificar uno de los hemisferios y que el otro hemisferio tome el control absoluto para evitar esa descoordinación. Bien, entonces, de forma general, se asume que el hemisferio izquierdo tiene la parte de razonamiento lógico-matemático, el derecho la parte artística creativa, pero no están limitados, ya que entre ambos se comunican a través del cuerpo calloso. Ahora, analizando respecto a los lóbulos, bien, en el lóbulo frontal vamos a encontrar al centro del lenguaje, también conocido como el área de Broca. Bien, aquí también vamos a encontrar al área motriz y también el la psicomotriz. Profe, ¿qué es eso? El área motriz es el área encargada de los movimientos pensados, son los movimientos coordinados, cuando quieres agarrar algo, cuando quieres teclear algo. El área psicomotriz son los movimientos imaginados. Quizás más de uno cuando ha visto una película por ahí, sobre todo películas de acción, ves que saltan en paracaídas, ves que se lanzan del avión, uno imagina también hacer la acción. Hay estudios que han revelado que si una persona imagina ciertas acciones activando el área psicomotriz, se van formando canales nerviosos que van a permitir que al momento que realiza la acción lo pueda hacer mucho más rápido. Y esto, por ejemplo, lo han visto en los cirujanos, bien, los estudiantes de cirugía, un ensayo mental, correcto. Hubo un grupo de estudiantes que directamente a la hora de la cirugía era la primera vez que iban a hacer los cortes y todo eso, y otro grupo de estudiantes ya iban pensando cómo iban a hacer los cortes, cuáles iban a ser los movimientos, y al momento de realizar la cirugía se vio que estas personas rápidamente pudieron adaptar las manos, tenían ya los movimientos bastante finos, gracias a que el área psicomotriz fue estimulando el desarrollo de esas vías nerviosas. Bien. Luego tenemos al lóbulo parietal. La parte parietal que se encuentra por arriba es el área sensitiva, es la zona del dolor. Bien, aquí es el área de la sensibilidad general y también el área psicosensitiva, los dolores imaginados. ¿Cómo es eso? Vamos con el área sensitiva general. Cuando ustedes, por ejemplo, son conscientes de que una zona por ahí te ha atravesado un clavo, ha sufrido un corte, rápidamente el área sensitiva empieza a estimular la sensación de dolor para ponerte de alerta. Pero alguna vez también te ha pasado que te has cortado y ni te has enterado. Por ahí estás sangrando del dedo, estás sangrando del brazo y ni siquiera te duele porque no eres consciente. Hasta que alguien te avisa, oye, estás sangrando, recién te fijas y recién inicia el dolor. El lóbulo parietal empieza a estimular las sensaciones en ese punto. Bien. ¿Qué ocurre con la psicosensitiva? Ustedes, por ejemplo, han visto esos juegos de ferias científicas donde colocan a una persona, lo sientan, ponen su mano debajo de la mesa y al costado colocan un guante. Y entonces la persona va tocando un dedo tras otro, toca el dedo de la persona, toca el dedo del guante, así, bien, repetidas veces, hasta que llega un punto en que ya no le toca la mano a la persona, únicamente toca el guante y la persona siente, está siendo consciente de que le están tocando el índice, le están tocando el anular y de la nada la otra persona saca un martillo, golpea el guante y esta persona en acto reflejo retira la mano y se empieza a sobar porque le ha dolido. Ahí se activó el área psicosensitiva. Bien, entonces son dolores imaginados que uno también puede percibir. Luego tenemos el área, el lóbulo occipital, en donde vamos a encontrar a los centros de procesamiento de las imágenes, el área visual y el área psicovisual. Ustedes, por ejemplo, al momento que los ojos van mandando la información, el lóbulo occipital es el que se encarga de traducir esa información para que el cerebro lo entienda. Bien.
De ahí que si ustedes alguna vez se han golpeado justo esa parte del lóbulo occipital, un mal golpe, van a ver que por un rato, un segundo, un par de segundos, toda la imagen se puso negro y luego regresó la luz. Y ustedes malinterpretan pensando que los ojos estaban parpadeando, que estaban fallando, lo cual es falso. Los ojos no dejaron de enviar información, solamente que el lóbulo occipital, al ser dañado, básicamente se reinició, dejó de procesar información mientras se recuperaba del golpe. De ahí también, por ejemplo, han visto en algunos dibujos animados que cuando les golpean la cabeza empiezan a ver estrellitas y te puede parecer ficticio todo lo que quieras, pero es real. Si tú recibes un golpe en el lóbulo occipital, es muy común que empieces a ver destellos, como pequeñas estrellitas, porque está mal interpretando la información y el cerebro no lo puede procesar correctamente. Con el área psicovisual tiene que ver con las imágenes o las, digamos, cuando tú cierras los ojos puedes imaginar escenarios, puedes imaginar a personas que extrañas, todo ello, bien que está en la parte imaginada, que puedas visualizar, ahí tenemos al área psicovisual. Bien, de ahí también cuando unas personas sufren de alteraciones mentales es muy común que tengan alucinaciones, que empiecen a interactuar con otras personas que realmente no existen, pero ellos lo están viendo porque su lóbulo occipital lo está procesando, que ahí hay alguien. Por último, llegamos al lóbulo temporal. Al nivel del lóbulo temporal, que se encuentra justo a la altura de los oídos, vamos a interpretar la información que llega de la parte auditiva y la psicoauditiva. Entonces, cuando tú estás presente, por ejemplo, por ahí conversando con alguien, están hablando en tu mismo idioma a través del mismo canal, eso lo ven en el lenguaje, tu área auditiva lo puede procesar, lo puedes interpretar correctamente y mantener el lenguaje. Bien, ahí está el centro de comprensión de las palabras habladas. Pero si una persona te habla en un lenguaje extraño que tú no entiendes, el aura auditiva no lo puede procesar y el resto de áreas se empiezan a activar. Se activa el área motriz, realizas movimientos para tratar de pedir ayuda o tratar de ver de qué está hablando. Se activa el área visual para más o menos visualizar los gestos que hace la persona para ver qué es lo que te quiere expresar, porque tu área auditiva no puede procesar dicho canal. Bien, el área psicoauditiva básicamente son Ay, se me fue la palabra, son los sonidos que uno imagina. Por ejemplo, tú has visto, digamos, en Facebook, en redes sociales, esos memes donde sale una frase típica de un personaje y sale el personaje y en tu mente puedes leer esa frase con la voz del personaje. Ahí estás usando el área psicoauditiva. O, por ejemplo, cuando en tu mente puedes cantar canciones en otro idioma, en tu mente se escucha muy bien, muy bonito, completamente coordinado y pronunciado, pero al momento que quieres cantarlo te salen unos gallos, no pronuncias correctamente las palabras porque hay una diferencia en cuanto a la comprensión de las palabras, digamos, a nivel mental y ya expresarlo. Bien, entonces ahí pueden ver las partes psico. Cuando ustedes se encuentran sugestionados, cuando están, digamos, han visto una película de terror o están pasando por un cementerio a medianoche completamente solos, escuchas pasos y todo eso te sugestionas, los lóbulos activan las áreas psico. Se activa lo psicomotriz, se activa la psicosensitiva. Por ahí sientes que te empujan, por ahí sientes que te tocan, por ahí se activa el área psicovisual. Empiezas a ver cosas donde no hay y por supuesto la psicoauditiva, imaginando cosas que no están pasando. A todo esto, profe, ¿dónde se ubica el área que procesa la parte del olfato? El olfato es un órgano que ha sido, digamos, desarrollado de manera tan primitiva para la supervivencia que no se encuentra, digamos, específicamente a un solo lóbulo. El olfato lo vamos a encontrar entre varios, principalmente en el lóbulo temporal, pero también abarca un poco del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Con el occipital, nada que ver. Es por eso que hay algo que tú no has notado y que te ocurre en los conciertos en las discotecas. Cuando estás frente a una gran cantidad de bulla, el olfato se desactiva. Estás en plena discoteca con tus amigos, full bulla por aquí, full bulla por allá, y no notas el olor a trago, no notas el olor a cigarro, el olor a sudor, el olor de los baños que están apestando, hasta que por ahí sales a la calle, ya va acabando la fiesta y poco a poco ya empiezas a notar estos olores, el olor a alcohol, el olor a cigarro. Bien, ¿por qué? Como es el lóbulo temporal el que procesa tanto el sonido y también la parte principal del olfato, como estás recibiendo demasiada bulla, se centra en eso y ya no percibe los estímulos que vienen a pan de la nariz. Bien, lo pueden probar, chicos. Si tienen por ahí alguna que otra fiesta, un quinceañero, van a notar que poder olfatear algo es más difícil cuando hay mucha bulla, porque el lóbulo temporal está ocupado procesando los sonidos. Bien. Entonces, esto nosotros encontramos a nivel del cerebro, los cuatro lóbulos, los dos hemisferios y el cuerpo calloso. Bien. Pasamos un poco más allá del cerebro y ahora nos ubicamos a nivel del tálamo y el hipotálamo.
El hipotálamo ya lo hemos mencionado en clases anteriores respecto a que es un centro, es un órgano de control, pero vamos a hacer hincapié en qué es lo que realmente controla. Atentos por aquí. El hipotálamo va a ejercer un control directamente sobre la ingesta de alimentos, ¿bien? Los alimentos tanto sólidos como líquidos, la sensación de hambre, también involucra la sensación de sed. El hipotálamo controla también lo que viene a ser la temperatura corporal. Hay personas que pueden estar con una temperatura más allá de lo normal o más bajo de lo normal y no es un tema tal vez de circulación, profe, que el corazón tiene baja presión o alta presión, sino es un tema del hipotálamo, porque aparte de controlar la temperatura, controla la presión sanguínea. Esto, por ejemplo, también es casos muy comunes en las señoritas. Cuando ya empiezan, digamos, la etapa sexual y empiezan a utilizar estas píldoras que actúan como hormonas, pueden alterar en cierto nivel la función del hipotálamo, de ahí que te presenten temperaturas muy cálidas o muy frías. Ya el propio ginecólogo y también el endocrinólogo tiene que recetarles algo bien más favorable. A su vez, el hipotálamo también controla lo que viene a ser el sueño, bien, junto con la glándula pineal que viene a ser la hormona, y también controla lo que viene a ser el impulso sexual. ¿Bien? Ahí. ¿Ok? Entonces, todo eso controlado por el hipotálamo. Acá. Bien. El tálamo, por su parte, es un órgano filtro. El tálamo permite filtrar. ¿Qué cosa va a filtrar? La información que llega por la parte visual, bien, filtra información visual y auditiva. Ustedes, por ejemplo, en este momento están viendo tal vez la pantalla, se pueden estar centrando directamente en las imágenes, pueden estar centrándose en la cámara, bien, pero de alguna manera, gracias al tálamo, ustedes pueden enfocarse en algo. Bien, los ojos reciben una gran cantidad de información, está tu pantalla, está el teclado, por ahí puedes tener familiares cercanos, las mascotas moviéndose, entonces tú vas saltando de un punto a otro, únicamente en un punto enfocado, gracias al tálamo. Lo mismo ocurre con la parte auditiva, reciben una gran cantidad de sonidos. Si quieres, pruébalo. Abre varias páginas de YouTube, pon músicas distintas en cada uno e intenta concentrarte en más de uno. No vas a poder, profe, yo sí puedo. No, estás saltando rápidamente de un punto a otro, pero realmente no te concentras en uno, en más de uno. Bien, entonces vas pasando de uno en otro porque el tálamo va a filtrar dicha información. Igual, por ejemplo, cuando se encuentran en la calle, hay bastante bulla de los carros, de la gente, están conversando con una persona, pueden conversar con completa tranquilidad porque el resto de los sonidos son ignorados gracias al tálamo. De ahí también, por ejemplo, si están en la discoteca probando el olfato, también pueden probar el tálamo. Pónganse a grabar bien mientras van cantando su canción favorita, canten en grupo, canten en coro. Vas a notar que en ese momento tú eres capaz de diferenciar la música de la banda, la voz de tus amigos y todo suena bonito. Estás ahí grabando. Cuando llegas a tu casa y quieres subir ese video, vas a ver que todos los sonidos se escuchan demasiado horribles porque están uno sobre otro, ya que tu celular no cuenta con un tálamo, el celular no ha filtrado los sonidos, sino que directamente los ha solapado uno sobre otro. Bien, entonces el tálamo es un órgano filtro. El SAR, ¿a qué te refieres con el SAR? A veces me colocan términos médicos, chicos, recuerden que soy biólogo, no soy médico. Hay términos que no he escuchado. ¿A qué te refieres con el SAR? ¿Qué es el SAR? El sistema de activación reticular, SARA. Bien. De por sí, el SARA va a actuar a nivel del cerebro, directamente del cerebro. Bien, es SARA, no SAR. Bien, pero el tálamo está previo a eso. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene el tálamo directamente o tiene fallas del tálamo? Toda la información va a llegar sin filtro alguno al cerebro y el cerebro se tiene que encargar de poder procesar toda esa información y puede colapsar. Una persona se puede ver agotada. Por ejemplo, vamos con la parte visual. Los ojos son los primeros en recibir información. Bien, entonces tú estás viendo lo que pasa, pero estos ojos reciben demasiada información. Antes de llegar al lóbulo occipital, donde se puede activar el SARA, primero pasa por el tálamo, el cual va a filtrar únicamente la información en la que yo me quiero centrar. Si, por ejemplo, vamos por ahí, hay personas que debido a las crisis nerviosas, bien, debido a una crisis nerviosa, por ahí están demasiado nerviosos, se quedan ciegos, de la nada, se quedan ciegos, bien. Entonces, eh,
Cuando va al oftalmólogo, bien, el oftalmólogo revisa los ojos y se da cuenta que los ojos responden, la retina se contrae y todo eso, entonces no hay daño al nivel del ojo. Lo manda directamente con el neurólogo. El neurólogo va a revisar primero el tálamo para ver si el tálamo no ha colapsado completamente, evitando que toda la información llegue. Si el tálamo está funcionando correctamente, finalmente revisa la parte del lóbulo occipital. Si la información que está llegando lo procesa correctamente. Bien. Entonces, el SAR o SARA actúa directamente en el cerebro. El tálamo es algo previo, está aquí. Bien, y primero va a pasar la información por aquí antes de llegar al cerebro, bien, para que la pueda filtrar. ¿Ok? Seguimos bajando y encontramos al cerebelo. Yo sé que muchos saben automáticamente que el cerebelo es el órgano que permite mantener la postura y el equilibrio. Bien, la postura y el equilibrio. Pero también, por ejemplo, ustedes han visto películas o han visto novelas donde a una persona viene una por atrás, le golpea la cabeza y se cae, se desmaya, profe, muy exagerado. No, es real. Si a una persona le dan un fuerte golpe a nivel del cerebelo, la persona colapsa por su propio peso. ¿Por qué? El cerebelo, aparte de mantener la postura y el equilibrio, refuerza las contracciones musculares. Bien, entonces al momento que el cerebelo es golpeado, las contracciones se liberan y la persona pues cae. Por eso que en la vida real, cuando una persona es golpeada en el cerebelo, colapsa y le va a costar levantarse porque sus músculos no ejercen la suficiente fuerza, hasta que poco a poco el cerebelo se reinicia, se vuelve a activar y se vuelve a levantar. Bien, el cerebelo también va a participar en lo que vienen a ser los movimientos digamos, bastante finos, bien, la coordinación de los movimientos en sí. Aparte de los finos, como por ejemplo también cuando un jugador de fútbol va pateando la pelota para que las piernas puedan trabajar a la par. Ahora, algo que hay que entender, chicos, es que el cerebelo es el centro principal del equilibrio, pero no es el único. El cerebelo, para desarrollar esta función, se apoya en dos órganos más. Por un lado, bien, se apoya a nivel de los oídos, bien de los estatocistos, que ya les expliqué, y también se apoya de la vista. Gracias a la vista, ustedes pueden ubicarse en el espacio. Por ello que cuando una persona, digamos, ha tenido un golpe en el cerebelo, para saber si no tiene secuelas, no ha generado daño, acudes al neurólogo, el neurólogo te hace una prueba muy sencilla. Te vas a colocar de pie en posición de reposo y vas a cerrar los ojos, completamente cerrados. Entonces vas a notar que tu cuerpo se dirige hacia adelante, se dirige hacia atrás. A ese movimiento se le conoce como precesión. Es lo que hacen los trompos cuando van girando sobre su punto, pero no se caen. Entonces tu cuerpo hace precesión, se mantiene todavía en equilibrio. Si cuando cierras los ojos te vas hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, quiere decir que el cerebelo ya presenta daño, no está manteniendo el equilibrio correctamente. Bien, y en el caso de los oídos, ya les mencioné el ejemplo, cuando ustedes giran y giran y giran, bien, cuando se bajan del trompito, si cierran los ojos, se caen más rápido. Si mantienen los ojos abiertos, como que la vista y el cerebelo van a tratar de mantener en equilibrio hasta que por ahí los estatolitos puedan calmarse y ahora sí, regresas a la posición de equilibrio. Bien, por último tenemos al tallo cerebral. El movimiento ocular. Bueno, eso controlado por los pares, pero directamente los ojos nos permiten ubicarnos en el espacio. Por eso que quizás ustedes hayan visto algunos efectos visuales donde te colocan cosas más o menos de costado y tú te mareas. ¿Por qué? Porque la información que están recibiendo tus ojos como que no coordinan con lo que tú conoces normalmente. Y entonces estás viendo ese ejemplo y te tiendes a caer. Bien, te tiendes a ir hacia un lado, porque estás recibiendo una información confusa. Bien, entonces el cerebelo se apoya con la vista y se apoya con el oído. Eh, Esto también, por ejemplo, bueno, ampliando un poco más el tema, si han visto ejemplos de guerras bélicas, hay un tipo de granada que se conoce como una granada aturdidora. ¿Qué hace la granada aturdidora? Emite una luz brillante y emite un sonido fuerte, lo cual ciega a la persona y también bloquea el oído. Bien, es un sonido muy fuerte. Entonces la persona no se puede mover, profe, pero ¿por qué? Si simplemente es la vista y el oído, porque el cerebelo es el único que está manteniendo el equilibrio. Entonces la persona es como que está mareado, se queda paralizado hasta que poco a poco la vista se recupera y el oído también, y ahí recién puede reaccionar. Bien, son cositas que uno puede revisar por internet si gustas. Ahora, manteniendo la parte bélica, vamos al tallo cerebral.
¿Has visto las películas de Rambo? Cuando Rambo sale, agarra a un soldado por la espalda y le gira la cabeza y el soldado se muere. Eso también es real, cuando el movimiento es lo suficientemente fuerte para romper el tallo cerebral, para poder, digamos, separarlo o dañarlo. ¿Por qué? El tallo cerebral, bien, donde vamos a encontrar la protuberancia, el bulbo raquídeo, el tallo cerebral es un centro moderador del corazón y de los pulmones, bien, de la respiración. Quiere decir que cuando este centro es destruido, el corazón se detiene y los pulmones dejan de realizar intercambio gaseoso. Por eso que la persona muere en el acto. Bien. De ahí ustedes, chicos, recuerdan la clase de respiración. Cuando nosotros aguantamos la respiración, la sangre se empieza a cargar de CO2 y el CO2 cambia de forma a la forma de bicarbonato y luego a la forma de carbonato. En el proceso libera iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno acidifican la sangre y el bulbo raquídeo lo detecta. Detecta que la sangre está ácida y manda una señal a los pulmones para realizar intercambio gaseoso. Por eso es que ustedes tienen respiración automática, no tienen la necesidad de estar pensando en respirar mientras duermen porque el bulbo raquídeo se encarga de eso, detecta pHs ácidos, activa los pulmones para que realicen intercambio gaseoso. Bien, lo mismo ocurre con el corazón para mantener la circulación. Ahora, algo que no vas a ver en las películas, pero sí vas a ver en la vida real, es que si a un animal tú le rompes el tallo cerebral, aparte de tener el corazón y la respiración, el animal hace sus necesidades encima, se orina, se defeca encima, porque el tallo cerebral también controla, bien, lo que viene a ser la función digestiva, los movimientos peristálticos, el ensalivado, la deglución. Entonces, al momento que se destruye el tallo cerebral, el animal simplemente libera todo el contenido que está presente, bien, en su sistema digestivo y básicamente también se orina encima. Bien. Entonces, ahí tenemos a las funciones del tallo cerebral. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien con la parte del encéfalo? Bien. Bajamos un poco más y llegamos finalmente a la médula. Bien, seguimos en sistema nervioso central. A nivel de la médula, nosotros vamos a encontrar que esta médula viene desde la parte baja del encéfalo hasta más o menos la altura donde ubicamos el trasero. Bien, aquí encontramos a los huesos sacros, los huesos coxígeos. La médula va a estar protegida por una serie de vértebras, somos vertebrados. Estas vértebras a su vez no están fusionadas, están separadas y también van a soportar el peso gracias a los discos intervertebrales, que lo vimos en la clase de tejido conjuntivo. Bien, estos discos formados por gran cantidad de fibras de colágeno. Ahora, aquí se observa mucho más claro a las sustancias. La sustancia gris, recordar que tiene la presencia de los somas o cuerpos neuronales, la parte estrellada de las neuronas, donde ocurre la sinapsis, mientras que la sustancia blanca va a presentar a las fibras o axones, donde van a viajar el impulso nervioso. En el centro de la médula vamos a encontrar un orificio conocido como epéndimo, a través del cual circula el líquido cefalorraquídeo. Señores, no confundan la palabra epéndimo con epidídimo. El epidídimo es una estructura presente en los testículos, bien, no tiene nada que ver con la parte del sistema nervioso. Bien, recordar también que a nivel de la médula van a llegar dos tipos de nervios, los nervios aferentes o sensitivos y salen los nervios eferentes o motores. Bien, son los dos nervios que van a estar ahí presentes. Los nervios aferentes o sensitivos que nos permiten recopilar los estímulos sensitivos y los nervios eferentes o motores que nos permiten enviar las respuestas activando músculos bien efectores, los que efectúan la respuesta. Nervios eferentes o motores. ¿Sí? Solo eso. ¿Ok? Bien, pasamos del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Recuerden, de cada lado, tanto del encéfalo como de la médula espinal, salen una serie de nervios hacia todo el cuerpo para poder recibir información, para poder enviar la información.
La quiropraxis. La quiropraxis es un acomodamiento de los huesos. No es que se separen completamente, se requiere mucha fuerza de por sí, pero por ejemplo ayuda a liberar tensión entre los huesos. Esos conejitos que tú escuchas no es hueso con hueso, por si acaso. Entre los huesos tenemos un líquido conocido como el líquido sinovial, ¿te acuerdas? Ese líquido sinovial está formado principalmente por agua. Los conejos, el nombre científico no es conejito, sino se llaman cavitaciones. Bien. ¿Y por qué se producen las cavitaciones? Cuando tú ejerces presión en el agua cambia de estado, ¿bien? De lo que está en estado líquido cambia al estado sólido y cuando la presión se libera, regresa al estado líquido. Es ese sonido que escuchas cuando revienta la burbuja, eso viene a ser el conejito. Entonces, no es los huesos en sí, sino son los espacios entre los huesos donde está el líquido sinovial para tratar de acomodarlos. ¿Que te relajen un poco? Sí. Bien porque, digamos, de cierta manera disminuye la presión y eso genera un efecto relajante. ¿Bien? Profe, ¿a la larga me puede alterar los huesos? No. Sacarte conejitos a cada rato no malforma tus huesos. Bien, ya se ha probado. Ok. Ahora, como te decía, a partir del sistema nervioso central va a surgir el sistema nervioso periférico. De la parte del encéfalo, bien, cerebro, cerebelo, todos ellos, surgen los llamados nervios craneales o pares craneales. Bien. Señores, muy importante que los conozcan. Yo no voy a explicar uno por uno porque perdemos tiempo, pero lo que sí deben saber, número uno, es el número del par craneal. Son 12, no se olviden. Número dos, deben saber el nombre. Y número tres, el tipo. Hay nervios sensitivos que únicamente reciben información. Hay nervios motores que únicamente envían la respuesta y tenemos los nervios mixtos, aquellos que pueden realizar las dos acciones. Bien, muy importante conocer al par olfatorio, el nervio óptico y también tienden a preguntar por el vago, bien, porque el nombre da mucho que hablar, el par 10. Entonces, chicos, para facilitarles las cosas, vayan a Google y buscan mnemotecnias de nervios craneales, bien tal como suenan mnemotecnias, y van a encontrar una serie de palabras que les van a ayudar a poder reconocerlo. Busquen las mnemotecnias que tengan a estos tres, el número del par craneal, el nombre de par craneal y el tipo, bien, que son las tres preguntas básicas de San Marcos. En contraparte, antes de la médula van a surgir los llamados nervios raquídeos o nervios espinales, y estos los agrupamos en cuatro tipos. Atentos. Cervicales, cervis, cuello, los que se ubican a la altura del cuello, vienen a ser ocho, bien, ocho cervicales. Torácicos o dorsales, que se ubican a la altura donde están los pulmones, a la altura del pecho, bien. Ahí tenemos a los 12 torácicos o dorsales. Luego, donde se forma la curvatura hacia el trasero, ahí encontramos a los lumbares, ¿bien? Vienen a ser 5 lumbares. Cuando a veces te levantas mal, profe, me duele la espalda, directamente son los lumbares los que más duelen, ¿bien? Los dorsales o torácicos difícilmente van a doler, pero es donde más salen conejitos. Finalmente, ya en el propio trasero vamos a encontrar a los sacros, que vienen a ser 6. El coxigio lo han intentado separar, pero sigue siendo parte de los sacros. Bien, 31 en total. Entonces, cervicales a la altura del cuello, bien, torácicos o dorsales a la altura del tórax, del pecho, bien, los lumbares en la curvatura que va para formar el trasero y ya sobre el propio trasero encontramos a los sacros, bien, a la altura de la pelvis. ¿Ok? Entonces, esto también, saber la cantidad y el tipo, cervicales, dorsales, lumbares y sacros. Ya para ir finalizando la parte del sistema nervioso y enfocarnos en el órgano de los sentidos, también tenemos que hablar sobre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Bien, lo mencionamos al inicio. El simpático es aquel que te va a activar frente a las situaciones de peligro, frente a las situaciones desconocidas, para que tú puedas responder de manera adecuada. ¿Cómo se activa? Gracias a la secreción de un neurotransmisor conocido como noradrenalina. Acuérdate que la adrenalina es la hormona, activa los órganos. El que activa a los nervios es la noradrenalina, un neurotransmisor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando empiezas a sentir algo que camina en tu sótano? Algo que empieza a rasgar las paredes, te empieza a entrar miedo. La pupila se dilata, bien, se expande para poder captar mayor cantidad de luz, ver realmente qué está ocurriendo. La parte digestiva, el hambre, se te va, ya no tienes hambre. Bien, se desactiva la saliva, se desactiva a nivel de los órganos digestivos, el páncreas ya no libera enzimas, tampoco la bilis. Bien,
El corazón te empieza a latir más rápido. Los bronquios se dilatan porque tu cuerpo está pidiendo oxígeno listo para poder huir, para poder escapar. Entonces tienes dilatación de bronquios, aumento de la frecuencia cardíaca. A esto se le conoce como taquicardia. ¿Sí? Taquicardia. Ok. Se estimula la producción de adrenalina para también activar al resto de los órganos. La vejiga urinaria se relaja. En algunos casos las personas se orinan de miedo y también participa en la estimulación del orgasmo. Bien. En eso te das cuenta que en tu sótano está el gato de tu vecino al cual quieres matar por todo el susto que te ha dado y pues el alma te regresa al cuerpo. Poco a poco tienes que regresar al estado de equilibrio. Es ahí donde se activa el parasimpático, ¿bien? Y el parasimpático se activa gracias al neurotransmisor conocido como acetilcolina. Acetilcolina. Bien, entonces todo lo contrario. La pupila nuevamente se contrae, ya no necesitas recibir tanta luz. El hambre nuevamente te regresa, bien, se produce la saliva, se activan los órganos digestivos, el páncreas nuevamente libera enzimas, al igual que el hígado con la bilis, bien, la frecuencia cardíaca se va reduciendo hasta llegar a lo normal. A eso se le conoce como braquicardia o bradicardia. ¿Sí? Los bronquios nuevamente se contraen, ya no están tan dilatados porque no requieres tanto oxígeno. La vejiga nuevamente se contrae, tienes control sobre la orina y estimula la erección. Bien, esto para los varones. Mientras tengan miedo, no van a poder generar una erección porque el simpático va a estar activo y el parasimpático no trabaja. Bien. Otra forma de también poder, digamos, grabarnos lo que ocurre entre el simpático y el parasimpático es con el propio nombre. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, ven una persona simpática que les atrae, un varón, una señorita que les gusta? Automáticamente se activa el simpático, la pupila se dilata para poder ver más, el hambre se te va, dejas de salivar, el corazón empieza a latir más fuerte, los bronquios se dilatan, básicamente ya la respiración se te sale de los pulmones y todo ello. Y una vez que la persona simpática se te va, se activa el parasimpático para regresarte al estado de normalidad. Bien, no se olviden de los neurotransmisores, noradrenalina para activar el simpático, acetilcolina para activar al parasimpático. Bien, como último punto debemos tocar a las meninges. Muy importante, chicos, que todos ustedes tengan su vacuna, bien, para prevenir las meningitis. ¿Qué vienen a ser las meninges? Son una serie de capas que protegen al sistema nervioso central. Lo ubicamos tanto en el encéfalo como en la médula espinal. De afuera hacia adentro, vamos a encontrar primero a la pía madre, que es la capa más dura de la meninge porque está formado directamente por tejido conectivo de tipo denso. Y acuérdate que los de tipo denso presentan gran cantidad de fibras colágenas. Por debajo de la pía madre encontramos al aracnoides, el cual se llama aracnoides porque genera unas extensiones como si fuese una telaraña, y a esto se le conoce como el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo va a circular el líquido cefalorraquídeo. Bien. Y finalmente llegamos a la pía madre. Bien, acá arriba es de dura madre, perdón, dura madre, aracnoides, pía madre. La pía madre, no sé si han visto el papel celofán, conocen el papel celofán, es así, es una capita delgada que va a recubrir bien al sistema nervioso central. Al momento que los médicos levantan a la pía madre, ya recién, por ejemplo, tienen contacto con el cerebro. Y algo que observas en la pía madre es que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, es muy vascularizado. Bien. El líquido cefalorraquídeo tiene contacto tanto con el aracnoides como con la pía madre. En ese líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar la presencia de células de defensa del sistema nervioso. Hablamos de linfocitos, hablamos de microglias. ¿Y por qué ocurre la meningitis? Tenemos una gran cantidad de bacterias y virus que son las que van a provocar este daño, van a intentar atacar a la parte del sistema nervioso y sobre todo aquí, en el líquido cefalorraquídeo. Frente a ello, las meninges responden inflamándose y elevando la temperatura. Esta inflamación ya genera presión sobre el sistema nervioso central y el aumento de temperatura son temperaturas muy altas, 41, 42 grados, van generando más daño al sistema nervioso central. De ahí la importancia de las vacunas, porque una persona que padece de meningitis, lo más probable es que muera. Bien, pocas veces se sobrevive y aquellas personas que logran sobrevivir a las meningitis van a quedar con daños al sistema nervioso, pueden quedar, digamos, paralizadas, parapléjicas o con problemas de coordinación o aprendizaje.
Bien, entonces chicos, muy importante que ustedes tengan su vacuna contra, bueno, a las meninges. No se olviden, de afuera hacia adentro, dura madre, la más dura, llamada así por el tejido conectivo denso, hartas fibras colágenas, aracnoides, llamado así por esos espacios que parecen telarañas, donde circula el líquido cefalorraquídeo, y la pía madre, que es una membranita que parece papel celofán, que es muy vascularizado, recubriendo bien al sistema nervioso central, tanto a nivel del encéfalo como en la médula espinal. Bien. Ok, chicos, hasta aquí sería la parte del sistema nervioso. ¿Tendrían alguna duda, alguna consulta antes de pasar a órganos de los sentidos? La sustancia gris está presente en ambos, en todo el sistema nervioso central. A nivel de lo que viene a ser la médula espinal, la sustancia gris está en el centro, mientras que la sustancia blanca está alrededor. En cambio, en la parte encefálica, por ejemplo, en el cerebro, la sustancia gris está alrededor y en el centro está la sustancia blanca. Bien, ustedes cuando vean una imagen de un cerebro cortado por la mitad, más o menos así, van a notar que hay presencia de unas manchas, unos espacios. Entonces van a notar que la sustancia gris está hacia la periferia y la sustancia blanca se encuentra hacia el centro. Bien, entonces entre el encéfalo y la médula espinal están en distinta posición. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todo bien? Ok. Entonces pasamos a los órganos de los sentidos. Recordar, chicos, que a nivel embrionario se van a formar tres capas embrionarias. La más externa es conocida como el ectodermo. Del ectodermo surge el sistema nervioso y también surge los órganos como la piel. Es ahí donde el sistema nervioso y la piel se juntan para poder formar a los órganos de los sentidos, también llamados tejidos neuroepiteliales. Bien, por ejemplo, en cuanto a los receptores que nosotros vamos a tener a nivel de los órganos de los sentidos, tenemos mecanorreceptores que van a detectar cambios en la presión al contacto, tenemos fotorreceptores, cambios en la luz, las imágenes, quimiorreceptores activados por sustancias químicas como el gusto, el olfato, termorreceptores, cambios en la temperatura y nociceptores, muy importantes, relacionados al dolor. Profe, ¿hay más receptores? Sí, existen muchos más que nosotros no tenemos, como por ejemplo los electroreceptores o galvanorreceptores, que lo presentan los tiburones o también las rayas. Ellos pueden sentir y bien lo que viene a ser cambios en la electricidad y con eso detectan a sus presas. Profe, ¿cómo así hay electricidad bajo el agua? Por ejemplo, cuando algunos peces están enterrados, basta que hagan un proceso sináptico, ya están generando electricidad. Y las rayas con sus galvanorreceptores lo detectan y capturan a su presa. Nosotros no tenemos ese tipo de receptor. Bien, los que están en pantalla son los que nosotros tenemos. ¿Ok? Empezamos con el sentido del tacto. Cuando analizamos la piel de cerca, vamos a encontrar que la capa más superior es conocida como el epidermis, debajo de ella encontramos a la dermis y lo más profundo viene a ser la hipodermis, que es ya básicamente tejido conectivo. Bien, ahí encontramos el tejido adiposo. De manera superficial encontramos a los corpúsculos de Meissner bastante arriba, lo cual responde a un contacto suave, a una presión bastante ligera. Cuando una persona te pasa la voz, cuando una mosca se te posa en la mano y empieza a circular, cuando una pulguita te empieza a morder, ahí tienes al corpúsculo de Meissner, bien, un mecanorreceptor que responde a presiones ligeras. Pero si nos vamos un poco más abajo, por aquí encontramos al corpúsculo de Ruffini. Para que Ruffini se active, la presión ya tiene que ser continua. Cuando, por ejemplo, alguien se apoya en tu hombro, cuando, por ejemplo, digamos, estás cargando un objeto pesado, un libro, una manzana, por ahí ya, ya Ruffini está siendo activado porque es mucho más profundo. Bien, entonces se entiende. Meissner está más superficial, se activa rápidamente al menor contacto. En cambio, Ruffini necesita un contacto mucho más fuerte, una presión más elevada. ¿Qué ocurre con Pacini? Pacini, si se dan cuenta, está en lo más profundo. Para poder llegar a Pacini, la presión tiene que ser bastante alta. Pacini no es un mecanorreceptor. Cuando ya la presión llega a ese punto, genera dolor. Pacini es un nociceptor. ¿Bien?
Entonces, Meissner y Ruffini son mecanorreceptores. Pacini actúa como nociceptor, como por ejemplo cuando por ahí estás caminando en la calle con tus sandalias y viene una chica con taco y te pisa justo con el taco. Bien, ahí Pacini se activa y envía las señales de dolor. Cuando por ejemplo te pellizcan, cogen bastante piel, presionan muy fuerte y recién empiezas a sentir dolor. Bien. Luego, otro tipo de también de nociceptor que vamos a encontrar son las terminaciones nerviosas libres. Ustedes, por ejemplo, cuando han ido a la playa y se han quemado la piel, la parte de la epidermis se retira, todas las células han muerto y poco a poco se van regenerando, pero al estar retiradas van a dejar a las terminaciones nerviosas libres expuestas. Por eso que cuando te colocas ropa o alguien te toca, por ahí ven que te has quemado los hombros, vienen y te meten un zape, te duele fuertemente, porque las terminaciones nerviosas libres son activadas al menor contacto, al estar expuestas. Bien, también son nociceptores. Entonces tenemos Meissner, Ruffini, mecanorreceptores, Pacini, terminaciones nerviosas libres como nociceptores. Vamos por partes. Luego, por este lado encontramos al corpúsculo de Krauss, bien, un termorreceptor. Acuérdense la K de Krauss de los grados Kelvin de temperatura y la temperatura en Kelvin son temperaturas frías. Krauss es un termorreceptor que detecta rápidamente al frío. Bien, profe, ¿cómo detectamos calor? Para ello también vamos a utilizar a Ruffini. Ojo con esto, Ruffini es un mecanorreceptor que también puede actuar como termorreceptor. Ruffini no es termorreceptor, puede actuar como uno. Bien, y vean las posiciones. Krauss es más superficial frente a Ruffini. Por eso que nosotros cuando llega algo caliente, nuestra reacción, digamos, no es tan rápida. Por ahí una persona está que suda, está toda calurosa, pero por ejemplo, si nos tocan con algo frío, un cubito de hielo en la espalda, rápidamente te erizas porque el frío se detecta mucho más rápido. Si no me creen, hagan la prueba. Coloquen una taza caliente, un cubo de hielo, uno en cada mano y vean cuál de las manos ya no soporta la sensación. Van a notar que el frío es el que más les molesta, ¿bien? Porque Krauss es más superficial que Ruffin. Por último, tenemos a los discos de Merkel. Son mecanorreceptores, pero los discos de Merkel nos ayudan a identificar texturas. Bien, nosotros a nivel de los dedos tenemos una gran cantidad de discos de Merkel, sobre todo, ya que los utilizamos constantemente para reconocer ciertos objetos por la textura, si es rugoso, si tiene puntas, si tiene bordes. Bien, pero por ejemplo, las personas invidentes, al momento que han perdido la vista, desarrollan mucho más otros órganos de los sentidos, entre ellos el tacto. Estas personas van a presentar mayor cantidad de discos de Merkel, por eso que se les facilita poder entender la lectura braille. Ustedes, a pesar de tener ojos, si intentan aprender la lectura braille, les va a costar mucho más, ya que no cuentan con abundantes discos de Merkel. Igual ocurre, por ejemplo, con estos mendigos que también son invidentes, al momento que piden monedas, fácilmente por el tacto detectan el valor de la moneda. Si ustedes ahorita mismo lo intentan hacer con cualquier moneda que tengan a la mano, se les va a hacer complicado identificar bien los relieves de ella, porque los discos de Merkel no están muy desarrollados gracias a su visión. Bien, entonces chicos, nosotros a nivel del tacto vamos a encontrar a estos. Meissner arriba, presiones suaves, bien. Ruffini más abajo, presiones un poco más constantes, también actúa como termorreceptor. Pacini en el fondo, para llegar ahí necesariamente generas dolor, bien. Acuérdate que cuando te quemas la piel, las terminaciones nerviosas libres quedan expuestas. Por eso que te pones ropa, apenas te tocan la piel quemada, te duele, bien, porque también es un nociceptor. Krauss, la K de Kelvin, para el frío es un termorreceptor. Y por último, los discos de Merkel, que permiten las texturas. Bien, ok. De la parte del tacto pasamos a los sentidos de la vista. Aquí nosotros vamos a encontrar a fotorreceptores. Bien. Pero primero conozcamos las estructuras. A nivel del globo ocular, la parte blanquecina se conoce como esclerótica. Por debajo de la esclerótica vamos a encontrar al coroides y por dentro del ojo encontramos a la retina. Bien, entonces por aquí, la esclerótica con E viene a ser el tejido blanquecino. Bien, todo ese blanco que tú ves en el ojo es esclerótica. Por debajo de la esclerótica, la coroides. La coroides es tejido conjuntivo. Bien, es un tejido rico en vasos sanguíneos.
¿Has escuchado el término conjuntivitis? Inflamación de la conjuntiva. Es una inflamación a nivel de la coroides. Como presenta varios vasos sanguíneos, muchas bacterias van a tratar de aprovechar esos nutrientes. Bien. Por último, tenemos a la retina. En la retina vamos a encontrar a epitelio y a neuronas trabajando en conjunto para procesar las imágenes. Este es un tejido neuroepitelial. Bien. Ahora, ¿de qué manera llegan las imágenes a la retina? Cuando las imágenes se forman frente a tus ojos, van a atravesar una serie de estructuras para poder llegar bien directamente a la retina y poder proyectar la imagen. Bien, ustedes quizás ya lo han visto en física, lo que viene a ser la proyección inversa de la imagen. Bien, pero ¿qué estructuras debe atravesar? Vamos por la parte biológica. Vamos a hablarlo en orden. Bien. Número uno, la primera estructura que atraviesa y que le da cierta curvatura a los ojos cuando lo ves de costado viene a ser a la córnea. Bien, la córnea bien, es un tipo de lente, por si acaso, es un lente que tiene una forma convergente, ya que permite capturar gran cantidad de luz que está alrededor y centrarlo, bien, para que puedan llegar a la retina. Detrás de la córnea, aquí hay un espacio donde vamos a encontrar un líquido. Pregunta, ¿humor acuoso u humor vítreo? ¿Cómo se llama este líquido que está aquí? Humor acuoso. Bien, mucho cuidado al momento de confundirlo. Primero está la A y luego está la V. De esa manera se lo graban. Bien, entonces primero está el humor acuoso. Este humor acuoso permite oxigenar, bien, y nutrir a las estructuras con las que tiene en contacto. Luego, la pupila es un espacio, no es una estructura en sí. Bien, es un pequeño espacio por donde pasa la luz. Lo que sí vienen a ser estructuras es esto que rodea a la pupila, que se conoce como el iris. Bien, el iris es esa membranita que le va a dar el color a tus ojos. Bien, es la membrana que va a rodear al cristalino, que es el segundo lente, y el iris es el que le permite dar el color a los ojos. Los colores marrones, los más comunes, bien los verdes, los azules, los más raros. Ahora sí, detrás del iris encontramos al cristalino. El cristalino es otro lente y este lente es biconvexo. Si te das cuenta, tiene curvaturas hacia ambos lados. Bien, el cristalino está apoyado en lo que viene a ser fibras musculares directamente de la coroides. Gracias a estas fibras musculares, cuando se contraen, permiten que el cristalino cambie de forma más alargado o se vuelva más redondito. ¿Y eso para qué? Para poder enfocar correctamente la imagen en la retina. Si ustedes, por ejemplo, hay personas que usan lentes, cuando se quitan los lentes pueden leer un poco, pueden ver, digamos, ciertos textos, ciertas imágenes, pero poco a poco se va cansando porque las fibras musculares ya tienen que ejercer demasiada presión. Entonces se apoyan con los lentes para ayudar con el enfoque, bien, ya que han perdido fuerza. De ahí también, chicos, que gracias a estos cambios que tiene el cristalino, nosotros podamos enfocar de cerca y podamos enfocar también de lejos, porque el lente va cambiando, va adaptándose. Esto también como lo demuestras cuando te frotas los ojos. Al momento que te frotas los ojos y vuelves a intentar ver una imagen, vas a notar que lo ves un poco borroso hasta que poco a poco se va enfocando, porque al momento que has hecho presión, el cristalino ha cambiado de forma y otra vez poco a poco va regresando a su forma normal. Bien. Por detrás del cristalino vamos a encontrar nuevamente la presencia del líquido, ¿sí? La que está por aquí. Y este líquido sí viene a ser el humor vítreo. ¿Bien? El humor vítreo va a ser un líquido que va a rellenar al ojo, permite darle y mantener la forma, como también mantener la presión. Bien, entonces las imágenes van pasando en ese orden. Pasan por la córnea, el humor acuoso, entran a través de la pupila, atraviesan el cristalino, pasan el humor vítreo y finalmente se enfocan en la retina. A nivel de la retina vamos a encontrar células neuroepiteliales conocidas como conos y bastones. Los conos son los encargados de fabricar unas proteínas que permiten recepcionar los colores, van a permitir detectar al color. Ahí tenemos eritropsina, ¿te acuerdas de los eritrocitos? Color rojo. Bien, vamos a colocar este por arriba. Cloropsina, ¿te acuerdas de la clorofila? Color verde en inglés. Green. Cianopsina. Si observas tu impresora, hay un color llamado cian, que es el color azul, en inglés blue. Nosotros tenemos visión en RGB.
vemos en estos tres tonos para poder identificar los colores. ¿Qué hace la rodopsina? La rodopsina es otra proteína que permite capturar la luz. A mayor cantidad de rodopsina, mayor es la cantidad de luz que podemos capturar. Por eso que cuando ustedes están en un cuarto oscuro, bien, sus bastones producen gran cantidad de rodopsina. Bien. Esto por aquí. Los conos producen los tres colores y los bastones la rodopsina. Entonces, están en un cuarto oscuro, se produce gran cantidad de rodopsina, van a poder capturar mucho mejor la luz, pero si en eso salen a un cuarto bastante iluminado, salen a la calle, se deslumbran, los ojos se empiezan a cerrar, como que se tapan los ojos, porque hay demasiada rodopsina y estás captando demasiada luz, lo cual genera una fuerte irritación en los ojos, hasta que poco a poco la rodopsina va siendo desgastada y ya te acostumbras nuevamente al color. Lo mismo ocurre con los conos. La eritropsina, cloropsina y cianopsina van a determinar la tonalidad en la que ustedes ven. Por ejemplo, si ustedes alguna vez han jugado con estas reglitas de colores, se colocan una regla de color verde, van a ver todos en color verde. Entonces sus ojos a nivel de los conos empiezan a producir gran cantidad de cloropsina. Una vez que se quitan esa regla de color verde y observan un papel blanco, no lo ven blanco, lo ven con una tonalidad verdosa porque tienen bastante cloropsina, la cual poco a poco se va degradando hasta nuevamente emparejarse. Si quieren hacer un experimento con esto, digamos que dejen un ojo, digamos, con vista normal y en el otro ojo pónganse un papel celofán de colores, por ejemplo, de color rojo. Van a estar un rato así. Al momento que se retiran el papel celofán, este ojo ha producido bastante eritropsina. Entonces ven un objeto tapándose un ojo, lo ven de un color, lo ven con el otro y lo van a ver más rojizo. Bien, entonces la producción de estas proteínas permite captar mucho mejor la luz. Algo que también se aplicaba, por ejemplo, era a nivel de los piratas con la rodopsina. Han visto que muchos de los piratas llevaban un parche en un ojo. No es por fines estéticos, no es que le faltase un ojo, sino que ese ojo, al estar en constante oscuridad, producía gran cantidad de rodopsina. Cuando tenían enfrentamientos navales, muchas veces las batallas no eran en la superficie del barco, sino que se iban por debajo, por dentro, en las cámaras, donde no había luz alguna. Entonces ahí el pirata simplemente cambiaba el parche de un ojo al otro y ya tenía un ojo adaptado a la oscuridad, con lo que fácilmente podía ganar la batalla. Bien. Ok, entonces chicos, esto vamos a encontrar nosotros a nivel de la vista, los fotorreceptores. Pasamos a la parte auditiva. Los oídos bien funcionan como mecanorreceptores. El sonido viaja como ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas van a ser captadas en el oído externo, el cual involucra al pabellón auricular, el lóbulo, básicamente la oreja, y el canal auditivo externo. Bien, el pabellón auricular va a permitir redireccionar los sonidos bien hacia el conducto auditivo. Todo lo que ustedes escuchan pueden hacerlo gracias al pabellón. Incluso si colocan sus manos en esta posición, bien, van a ver que escuchan mucho mejor. Los sonidos rápidamente rebotan hacia el canal auditivo interno, bien, perdón, externo. Entonces los sonidos van viajando, pasan por el canal auditivo medio y finalmente llegan hacia el tímpano, bien. Ahí ya nos encontramos en el oído medio. Bien, a nivel del oído medio ubicamos al tímpano, el cual es una membranita que va a empezar a vibrar con el sonido que recibe. Esta vibración se lo pasa a los otros huesecillos, permite que el martillo, el yunque y el estribo, que son los huesecillos más chiquitos que nosotros tenemos, también empiecen a vibrar aumentando la frecuencia de vibración. Todo lo que está de azul a nivel de oído medio. Estas vibraciones finalmente llegan al oído interno. Algunas de ellas se dirigen a los conductos semicirculares, bien, donde principalmente vamos a encontrar a los estatocistos para poder mantenernos en equilibrio. De ahí que si nosotros escuchamos una fuerte explosión, como que nos mareamos un poco, porque estos conductos han sido alterados, pero directamente para escuchar los sonidos van a dirigirse hacia la cóclea, también conocido como órgano de Corti o caracol. Bien, ¿qué vamos a encontrar a nivel de la cóclea? El tejido neuroepitelial. La cóclea, si lo ven en una microfotografía, presenta esta forma de un caracolito hacia arriba. En esta superficie vamos a encontrar a células epiteliales con la presencia de cilios y estos cilios responden a las vibraciones mecánicas, permitiendo cambiar la información de manera química y luego pasarlo al nervio auditivo para que viaje bajo la forma de impulso nervioso. ¿Bien? Entonces, ustedes de manera normal a nivel del órgano de Corti, a nivel de
del caracolito, van a tener una gran cantidad de estas células en posición de V, las que se encargan de recibir las ondas mecánicas, pero ya con la edad, ya con traumatismos sonoros, cuando están reventando su mamarrata, cuando están reventando los balones de gas, estas células epiteliales son dañadas y desaparecen. Bien, la persona ya tiene problemas para poder escuchar. De suerte, las células neuronales no son dañadas, sobreviven, lo cual da cierta esperanza que a futuro desarrollemos algunas técnicas para recuperar al tejido epitelial y de esa manera las personas puedan volver a oír. Ahora, otra forma de que también las personas pierden la audición no solamente es a nivel de los traumatismos sonoros, sino también a nivel del tímpano. Hay personas que por la propia onda de choque, el golpe es tan fuerte, o por ejemplo cuando la persona se va a bucear, se generan presiones muy fuertes, destruye la membrana timpánica. Al no haber tímpano, los sonidos no pueden activar a la serie de huesecillos. Frente a ello, por más aparato que le coloques en el oído que amplifica el volumen, la persona no escucha. Ahí se aplica otra técnica. Van a utilizar al hueso temporal, el que está ahí pegado al cráneo. Aquí se pega un aparatito el cual recibe los sonidos y genera vibraciones. Utilizan al hueso temporal, que es una estructura muy sólida, transmite las vibraciones y activan a los huesecillos. De esa manera la persona recupera bien el sentido de audición. ¿Ok? Entonces, chicos, esto viene a ser la parte auditiva. No se olviden de ubicar correctamente los órganos. Oído externo, pabellón auricular, canal auditivo, oído medio, el tímpano, martillo, yunque estribo y oído interno, los conductos semicirculares, la cóclea o también llamado órgano de Corti. Bien, recuerde que es tejido epitelial el que recibe las ondas mecánicas y es el nervio auditivo el que transporta la información hacia el lóbulo temporal. Bien. Luego tenemos el sentido del olfato, quimiorreceptores. A nivel del olfato vamos a encontrar tres tipos de células. Las células olfativas, que son directamente células neuronales, bien, vamos a encontrar células de soporte, que son epiteliales, y por aquí a un grupo de células que no están graficadas, vamos a colocarlas así como circulitos, a unas células conocidas como células basales. Como el sentido del olfato trabaja con moléculas químicas, estas moléculas químicas pueden saturar a las células olfatorias. Puede dibujarlo así como triangulitos, cuadraditos, circulitos, representando los distintos tipos de moléculas químicas. De ahí, por ejemplo, que ustedes cuando se echan su perfume, rápidamente las células nasales, bien las olfatorias, se saturan, bien reciben todo ese perfume y ya no pueden recibir más. Y por eso tú no lo hueles. Pero si llega otra persona cuyas células olfatorias no están saturadas, rápidamente detectan el olor y eso también aplica para los malos olores. Si ustedes no se bañan, no tienen buena higiene, su propio olor satura sus células olfatorias, no huelen bien su suciedad, pero llega otra persona y rápidamente detecta ese olor. Ahora, hay ciertos químicos, hay ciertos productos y también ciertas enfermedades como el coronavirus que han hecho que muchas personas pierdan de manera temporal el olfato. ¿Qué ha pasado? Las células olfatorias han sido destruidas. Profe, entonces, ¿esta persona va a volver a oler? Sí, gracias a las células basales. Las células basales son células madre. Estas células basales permiten regenerar a las células olfatorias, ¿bien? Y de esa manera la persona poco a poco recupera la sensación del olfato. Las células de soporte únicamente van a secretar mucus, una mucosidad también para proteger a las células olfatorias. Ahora, es muy distinto perder una célula olfatoria, la cual las células madre la pueden regenerar, a perder el bulbo olfatorio, que es parte del nervio olfatorio. Si una persona ya pierde el bulbo olfatorio, desarrolla anosmia. Pérdida total del olfato. La persona ya no puede oler porque los nervios ya no llevan la información. Bien, entonces tener mucho cuidado con las sustancias químicas que uno va olfateando día a día y darse cuenta que básicamente se puede saturar, así que tampoco te apliques muchos perfumes. Estos tres tipos de células, olfatorias, soportes y basales, también lo vamos a encontrar en el sentido del gusto, pero no se llaman olfatorias, se llaman células gustativas. Aquí encontramos a las células basales, bien, y por aquí también no están señaladas, encontramos a las células de soporte. Las de soporte siguen produciendo una especie de mucosidad que mantiene a tu lengua bien de manera húmeda.
Las células gustativas están conectadas con los nervios, con los axones gustativos, ¿bien? Y sobre ellas encontramos a los poros gustativos. También funcionan como quimiorreceptores, van a percibir moléculas, por lo que también se pueden saturar. Ustedes, por ejemplo, están tomándose un rico café, sienten el sabor dulce, le agregan un poquito más de azúcar, el sabor amarguito del café, y en eso se les ocurre consumir un quequito, que es mucho más dulce. Al momento que consumen el queque, saturan los receptores de dulce, bien, los poros gustativos ya están llenos, vuelven a tomar el café y ahora lo sienten únicamente amargo. ¿Por qué? Porque los poros gustativos están saturados. Por aquí ha ingresado una gran cantidad de moléculas y hasta que las moléculas no salgan, no vas a recibir nueva información. Bien. Ahora, recuerda que tú también te has quemado la lengua varias veces y luego de eso no has tenido sensación de sabor alguna en varias zonas de la lengua. Vas a tener que esperar a que las células basales, que son células madre, regeneren a las células gustativas para que nuevamente puedan interpretar los sabores. Bien, todas estas células los encontramos en los botones gustativos o también conocidas como papilas gustativas. Frente a cuando el sentido del gusto se pierde, el olfato trata de mejorar las sensaciones, por eso es que trabajan a la par. Tú estás oliendo un pollito a la brasa, indirectamente ya lo estás saboreando. No sé si les ha pasado eso, ¿bien? Entonces, ambos sentidos van a trabajar a la par porque el nervio olfatorio y el nervio gustativo van a llegar más o menos cerca para procesar la información. ¿Bien? En cuanto a las papilas gustativas, recuerden que tenemos de cuatro formas, ya lo hemos visto en la clase de sistema digestivo, fungiformes en forma de honquitos, circunvaladas o también llamadas caliciformes en forma de cálice, en forma de copa. ¿Bien? Las foliadas, que tienen forma de hojitas, en eso significa folios, hojas, y las filiformes, de forma alargadas. Estas son las más abundantes que encontramos en la lengua. Ustedes se raspan un poco la lengua, van a encontrar cómo tiene forma de puntitas. En cuanto a las sensaciones del gusto, recordar que la lengua se divide en tres secciones. Bien, primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Recordar también que toda la lengua tiene la capacidad de sentir todos los sabores, pero tenemos zonas afines a ciertos sabores. En la punta de la lengua, el sabor dulce. En el primer tercio, de manera lateral hacia los lados, el sabor salado. En el segundo tercio, de manera lateral, los sabores ácidos y en el tercer tercio, los sabores amargos. Existe un quinto sabor, el conocido como umami, el agridulce, el cual se ubica en toda la parte media de la lengua, bien, el sabor de chifa. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Bien, ¿tendrían alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Como detalle, un último detalle para ustedes, porque me queda un minutito de tiempo. ¿El picante es un sabor? ¿Sí o no? ¿El picante es un sabor? ¿Qué dicen? No, no es un sabor. ¿El picante qué es? Es una sensación de dolor. Por eso que cuando tú cortas ají con la mano, te duele, te arde, porque activa nociceptores. Cuando llegas a la boca, aquí también tienes tejido epitelial, aparte de la sensación del gusto. Activa nociceptores, se siente el dolor. Y cuando vas al baño, también te va a doler, porque también hay presencia de epitelio, activando los nociceptores. Bien, el picante no es un sabor, es una sensación de dolor, por si acaso. Bien. Ok, chicos, eso como extra para ustedes. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a la semana. Bien, muy agradecidos con todos ustedes por su participación. ¿Es malo comerlo? No. Bien, recuerda que cualquier cosa en exceso es malo. En el picante, pues no. Adelante con la pregunta. ¿Todo bien? ¿Alzaron la mano? ¿Preguntas, dudas? Se me fue el internet, creo. Pregunta, chicos, ¿me siguen escuchando? Sí, profesor. Ah, ya, no sé, se paralizó un rato toda la pantalla. Ok, ¿tienen dudas, consultas? Vi una mano alzada. ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Bien, chao, chao.